La Santa Beryl ya ha muerto 2 veces a manos de sus pretendientes elegidos y por la traición del templo. En su tercer intento, va deliberadamente a la familia de demonios para desenmascararlos. Pero el demonio Belet se convierte en su tentación en lugar de su enemigo. Entre el amor, la mentira y la amenaza de muerte, juega el juego más peligroso de su vida. Suscríbete al canal y dale like ahora mismo, porque eso es lo único que me motiva a seguir haciendo videos. La noble Santa Beryl temblaba ante el duque de Orobas mientras sus criadas sujetaban a la muchacha por la fuerza. Dirigiéndose a la muchacha, el duque declaró que no habría tenido que hacer esto si ella no se hubiera resistido a su voluntad. Apretando los labios, Beryl guardó silencio mientras el hombre le advertía que si cometía alguna imprudencia, las criadas sufrirían. Una de las criadas se aferró con más fuerza al santo, suplicando culpablemente que la perdonara. Mirando a la muchacha, Beryl permaneció en silencio. Agarrando a Santa por la cara, el duque la giró bruscamente para que le mirara, ordenándole que no apartara la mirada de él. Después le dijo que si apartaba la mirada, tendría que obligarla. Atemorizada y temblorosa, Beryl llamó loco al duque. El duque respondió que se había equivocado. El hombre cortó entonces el suministro de oxígeno de Saint con un movimiento brusco. Mirándola siniestramente, el hombre afirmó sin ningún género de dudas que debería haberlo hecho desde el principio. Desde tiempos remotos, el templo había tratado de erradicar a los demonios que habían logrado ocultarse entre los humanos. El santo era la esperanza del mundo, capaz de reconocerlos. Para empezar, 3 familias increíblemente poderosas son elegidas para representar al santo. El santo, a su vez, debía determinar cuáles de estas familias eran demoníacas. Además, tenía una importante misión que solo ella podía cumplir. El día en que el poder divino descendiera sobre la tierra, la santa debía sacrificar a los demonios en el altar para sellar las puertas del infierno para siempre. Y como santa, estaba destinada a casarse con el cabeza de familia que ella eligiera. La primera persona a la que señaló Santa Beryl fue el duque Orobas. La familia Orobas no era demoníaca, pero el comportamiento del duque estaba fuera de lugar. Cuando Beryl se dio cuenta de ello, tomó inmediatamente la decisión de huir sin darse cuenta de que se encontraba en un callejón sin salida. El duque no tardó en alcanzarla, afirmando que se estaba divirtiendo siguiéndole la corriente y jugando al escondite. Apretada contra la pared, Saint se sintió atenazada por el miedo y la desesperanza. El hombre estaba a punto de hacer daño a la muchacha cuando, de repente, lo llamaron a gritos. Los santos caballeros que llegaron le acusaron de vilipendiar monstruosamente a Saint y a los demás siervos del ducado. Detuvieron al duque, que pretendía enviarlo al cadalso, señalando las numerosas pruebas que demostraban que era un demonio. Beryl se sintió tranquila, y las sirvientas que la rodeaban llamaban ansiosamente a la muchacha. Los caballeros sagrados tranquilizaron a la muchacha, diciéndole que ahora era libre y que el duque sería ejecutado. El hombre enfadado, sin apartar los ojos de Beryl, estaba tramando algo malvado. Habiendo aceptado la ayuda de los caballeros, la santa pensó que este era el final de la historia. Sin embargo, de repente, el duque cedió bruscamente a su lado, gritando que nadie se atreviera a tocar sus pertenencias. Sus manos alcanzaron rápidamente a la muchacha, que encontró así su tan insensata muerte. Al despertar, Beryl se vio transportada atrás en el tiempo, encontrándose frente a esa misma elección de familia. Los clérigos que la rodeaban esperaban impacientes la elección de la santa. La muchacha, después de semejante pesadilla, intentó volver en sí, pero los ministros insistieron en que hiciera su elección cuanto antes. Así, en su segunda vida, Beryl eligió a la familia Yubar. El duque Yubar fue amable con la muchacha, pero ella no se dio cuenta de cómo empezaron a suceder terribles acontecimientos en esta familia. Hablando habitualmente con el duque, Beryl no sospechaba nada. De repente, su semblante se distorsionó, adoptando una forma horrible. El duque Yubar afirmó que el santo sería la víctima perfecta del infierno. Horrorizada, Beryl se dio cuenta de que aquel hombre parecía ser un adorador de demonios. Dando un sprint, corrió tan rápido que se limpió los pies de sangre. Cuando llegó al templo, llamó con fuerza a la puerta, suplicando que la dejaran entrar. Cuando la puerta se abrió, Beryl reveló que el duque Yubar intentaba convertirse en demonio. Mirándola, el ministro señaló que un santo no debía tener miedo y huir de los demonios. Beryl jadeó horrorizada cuando él añadió que tal vez era una santa caída que había perdido su poder. Entonces los otros ministros decidieron sacrificar los restos del demonio para ganarse el perdón. Encadenando a Beryl a la mesa de sacrificios, los ministros pretendían sacrificarla en nombre del perdón. La muchacha aceptó su destino. Ya no había miedo en su rostro, estaba desprovisto de emoción. Pero mientras su sangre manchaba el altar, vio con ojos borrosos abrirse las puertas del infierno, y de ella salió un hombre de ojos verde oscuro. Justo antes de morir, Beryl se dio cuenta de que el demonio era el duque Belet Bombay,
y así comenzó su vida actual, la tercera. La santa ahora sabía exactamente qué familia estaba conectada con los demonios, y también que los sacerdotes solo pensaban en sacrificarla. Se preguntaba quién era el verdadero mal, humanos usando máscaras de demonios, o un demonio usando una humana. Pero la respuesta era simple: los Vine eran una familia demoníaca. Elegirlo significaba ir al infierno por voluntad propia, una elección forzada y peligrosa de un marido entre 3 familias, 2 de las cuales no eran diferentes del infierno real. Habiendo elegido a la familia Vine delante de los sacerdotes, Beryl se dio cuenta de que lo más probable era que fuera al verdadero inframundo. Entonces la muchacha se dirigió a la salida ante los gritos emocionados de los sacerdotes de que ella los conduciría al paraíso y derrotaría a los demonios. A Beryl le sonaba ridículo, pues no creía que los sacerdotes fueran dignos de alcanzar las puertas del paraíso. Mientras tanto, una apacible noche estrellada había descendido sobre el ducado de Vine. El cabeza de familia estaba sentado junto a la ventana, escuchando el informe del día de un hombre llamado Lunove. El hombre estaba a punto de llegar al punto sobre el demonio deficiente de maná, cuando de repente el duque Velet lo interrumpió. Sonrió satisfecho y dijo que probablemente pronto tendrían visita. Lunove reaccionó inquisitivamente, preguntándose de qué hablaba su maestro. El duque Vine le explicó que su intuición se lo decía, y que pronto llegaría a su finca un invitado muy entretenido. Antes de partir, Beryl recibió una carta de la familia Vine. En ella, pretendían aceptar humildemente las decisiones y la confusión de la santa, dispuestos a pasar por la prueba, prometiendo hacerle todos los favores hasta que la inocencia de su familia fuera restaurada. Dirigiéndose hacia el carruaje, Beryl se disponía a partir cuando, de repente, fue llamada por uno de los sacerdotes. Corriendo hacia la muchacha, el hombre señaló que esta también era una guerra santa. Por último, le pidió que prometiera atrapar a los demonios malignos. Beryl se sintió aliviada de que el velo blanco ocultara su expresión. Manteniendo la calma, la muchacha le aseguró que tendría éxito. El hombre estuvo de acuerdo con ella y dijo que Dios les conduciría al cielo. Entonces, el carruaje de Beryl emprendió lentamente el viaje. Sentada en el carruaje, la muchacha reflexionó sobre el hecho de que se rumoreaba que los demonios derrotados por los dioses se habían reunido en un mismo lugar, ansiosos por volver a casa. La familia Vine se había hecho cargo de la tierra yerma y oscura, vigilando los lugares donde aparecían los monstruos, contribuyendo así en gran medida al desarrollo del imperio, y nadie se atrevía a pensar que alguna vez se les llamaría demonios. Pero el castillo del duque estaba, en efecto, habitado por los mocosos del infierno. Pensando en ello, Beryl estaba aterrorizada, pero no tenía elección. Después de todo, había sido ella quien había señalado a la verdadera familia demoníaca, con la intención de desenmascararla. Sin embargo, era importante hacerlo antes de que la familia Vine intentara eliminarla. Apretando los puños, la chica deseaba sinceramente salir de allí con vida. Beryl no sabía por qué se le había concedido esta vida de nuevo, pero definitivamente no quería encontrarse con el rostro de la muerte una vez más. Ansiosa por vivir, la chica empezó a pensar en cómo demostrar su utilidad a los demonios. Siendo la única persona que podía detectar a un demonio, Beryl sabía que sería más fácil para la familia Vine matarla. Sin embargo, una vez que lo hicieran, la sospecha de su naturaleza demoníaca no podría disiparse. La muchacha tenía la intención de fingir que no sabía nada y, si surgía una oportunidad de negociación, sacarla a relucir. Pero la idea de simplemente huir en lugar de elegir una familia le calentaba el alma. Mirando por la ventana, Beryl pudo ver que pronto llegarían a los reinos de la noche, donde estaba la finca de la familia Vine. De repente, el carruaje se detuvo y se oyeron voces masculinas en el exterior. Los caballeros de la familia Vine habían llegado por orden del duque para escoltar personalmente al santo. La tripulación de Beryl se indignó, indicando que ninguna mano terrenal debía tocar a la santa antes de la boda. Bajando del carruaje, la muchacha señaló que el lugar al que viajaban estaba fuera del reino terrenal. Acercándose a los caballeros, Beryl tomó nota de la amabilidad del duque Vine, añadiendo que no era de buena educación negarse. Uno de los miembros de la tripulación se ofendió, pero la muchacha solo le dirigió una mirada silenciosa. También dijo que aún no se había demostrado la naturaleza demoníaca de la familia Vine, pidiéndoles que no fueran groseros. Por último, añadió que no eran ellos los que necesitaban pruebas, sino ella para tomar una decisión. Sus palabras provocaron el silencio de la tripulación, perpleja. Entonces uno de los caballeros preguntó si podían dirigirse hacia la mansión, a lo que Beryl guardó silencio. Extendiendo la mano a la muchacha, el hombre señaló cortésmente que le escoltaría. Ante las miradas de preocupación de los miembros de la tripulación, Beryl le tendió la mano a su vez. Volviéndose hacia sus acompañantes, la chica les indicó que regresaran, prometiendo ponerse en contacto con ellos más tarde. Sin atreverse a traicionarla, la tripulación del santo abandonó rápidamente los reinos de la noche.
volviéndose hacia los caballeros, Beryl les pidió que cuidaran de ella, a lo que uno de los caballeros, con calma, pero como siniestramente, prometió hacerlo. Sentada en el carruaje de la familia Vine, la muchacha trató de mantener la calma. De repente, oyó una voz a su lado que la saludaba. Al volverse hacia el origen de la voz, Beryl estaba dispuesta a jurar que no había nadie a su lado. La muchacha se sobresaltó, pero manteniendo la compostura saludó cortésmente. Al notar su alegría al verle, el hombre se presentó como el mayordomo de la familia Vine, llamado Lunove. Al examinar al hombre, Beryl pensó que su atuendo era demasiado llamativo para un simple mayordomo. Le pareció evidente que algo iba mal. Después de todo, los mayordomos que había visto en las familias Yubar y Orobas daban una impresión diferente. Supuso que los mayordomos vestían así por orden del amo. Al darse cuenta de que nadie abría la puerta, la muchacha se preguntó si Lunove estaría esperando que saliera ella misma. Sin embargo, Lunove la miró interrogante y se quedó allí de pie. Cogiendo el picaporte, Beryl decidió salir sola. Sin embargo, el caballero se le acercó y le ofreció su mano para ayudarla. Aceptando esta ayuda, la chica le dio las gracias. Este tipo de bienvenida era realmente como la familia Vine, como si no fueran una familia demoníaca en absoluto. Decidida a no caer en la treta, Beryl se propuso no cometer ningún error. Tras indicarle cortésmente a la santa a dónde dirigirse, el caballero la fulminó con la mirada. Le interesaba saber cómo el hombre que se hacía llamar santo triplicaría su tercera vida. Hacía unas horas, Lunove se le había aparecido a Belet, anunciándole que la tripulación de Saint había llegado a los reinos de la noche. Belet von Vine era un demonio con vista espiritual. Todos los demonios tenían sus propias habilidades únicas. La habilidad única de Belet era el ojo vidente del éxodo. Así, el duque Vine podía prever el final de un estado u objeto. Sin embargo, a menudo veía su propio final. El final que veía en el espejo era siempre el mismo. Perdiendo la razón por falta de magia, en un brutal desenfreno, se convierte en un monstruo, encontrando la muerte como monstruo. Hasta entonces, sin embargo, no estaba destinado a ver el rostro de la muerte, y su espada era suficiente para luchar contra los demonios. Por eso, acogió con satisfacción la visita de un invitado como Saint, pero Belet se preguntaba cómo era que ella había elegido la casa de Vine en primer lugar. Después de todo, había pensado que el templo no era más que una casa vacía, pero ahora se preguntaba si ella era realmente una santa. Mientras tanto, Lunove informó de que el estado de las puertas del infierno seguía siendo el mismo y que se estaban cerrando lentamente, y la magia que emanaba de los humanos, dijo, apenas podía sostenerlas. Tras reflexionar, Belet se dio cuenta de que si las puertas se cerraban, quedarían completamente aislados de sus hermanos del infierno. Las puertas del infierno eran el único paso al inframundo que requería magia para abrirse. Sin embargo, la magia nacía de las emociones negativas de una persona, ya fuera el miedo o la traición. Belet pensó que la mejor solución era que si el santo abría las puertas del cielo, entonces ellos podrían abrirlas del infierno, sumiendo a la gente en la desesperación. Sin embargo, se dio cuenta de que el santo nunca haría tal cosa. Tras terminar su informe, Lunove aclaró, el duque iba a ir personalmente a ver a la tripulación del santo, pero aseguró al mayordomo que si no era él, no había nadie más. Entonces Lunove deseó que su amo regresara pronto. Al encontrarse con el santo, algo inquietaba al duque. Vio claramente las dos muertes anteriores de la muchacha, que habían sido por asfixia y sacrificio, pero Belet vio una tercera muerte, cuyos detalles no pudo reconocer por falta de magia. El duque también supo que la santa había muerto como esposa de la casa de Orobas, y más tarde, como esposa de la casa de Yubar, y en su actual tercera vida, sabía que la familia Vine era demoníaca, por lo que a Belet le pareció extraño que hubiera decidido venir. El duque supuso que el santo buscaba pruebas por un sentido de la justicia, pero sabiéndolo a ciencia cierta, la muchacha no se molestó en decir la verdad a los sacerdotes. Además, el hombre no sintió de ella ni una gota de odio hacia los demonios. Le sacaron de sus cavilaciones los sonidos de monstruos acercándose a ellos. Al oírlo, Beryl se puso visiblemente tensa mientras los caballeros se preparaban para atacar. Volviéndose hacia su escolta, la muchacha le preguntó por lo que había ocurrido fuera. Sonriendo suavemente, el hombre le pidió que no mirara a su alrededor a menos que, por supuesto, pensara quedarse mucho tiempo. Beryl se detuvo a responder, pero sus palabras le parecieron vagas. Tras reflexionar, supuso que aquellas palabras podían significar que debía informar de lo sucedido y marcharse. Mientras hablaba, Beryl le preguntó si la protegería, a lo que él prometió hacer todo lo posible, asegurándole que esto terminaría pronto. Abandonada a sí misma, la muchacha reflexionó sobre el hecho de que los ataques de monstruos probablemente no eran infrecuentes en un lugar como este. Al oír los horribles sonidos del exterior, Beryl se estremeció involuntariamente, porque su miedo a los monstruos seguía presente en ella.
pero su excitación fue disminuyendo poco a poco, al recordar lo confiada que era su escolta. No entendía por qué mataban a los monstruos, pues habían nacido con el mismo poder. La mansión Vine, envuelta en una ominosa bruma, recibió a Beryl con los brazos abiertos. Lunove accedió a escoltarla hasta la recepción, pidiéndole que le siguiera. Mientras le seguía lentamente, Beryl se recordó a sí misma que no debía cometer ningún error. Al ver por primera vez el cadáver de un monstruo en el camino, le resultaba difícil mantener la calma. Sin embargo, Beryl trató de recordar que, mientras no se demostrara lo contrario, ella estaba entre humanos, no entre demonios. Pero habiendo aprendido lo suficiente sobre las costumbres de la nobleza en el pasado, algo le parecía extraño a la muchacha. Volviéndose hacia Lunova, Beryl preguntó si la recepción estaba en el primer piso. Él respondió con calma que en su mansión estaba en el tercer piso. Su respuesta sorprendió a Beryl, ya que la sala de recepción solía estar en la planta baja. Al notar su confusión, Lunove dijo que en ese caso trasladarían la recepción a la planta baja. Esto sorprendió aún más a la chica, ya que para ellos la recepción era como una decoración normal. Pero la mirada de Lunove la hizo recordar que debía comportarse con naturalidad, sin destacar. Así que sonriendo, Beryl señaló con calma que la tercera planta no era realmente adecuada para recibir invitados. Abriendo la puerta frente al santo, Lunove la invitó cortésmente a pasar. A continuación, el hombre, de acuerdo con las normas de etiqueta, sirvió té para su invitada. Examinando el contenido de la taza, la muchacha no podía creer que el té pudiera ser tan rojo. Lunove la invitó amablemente a disfrutar del té, a lo que ella accedió. Utilizando la telepatía, el hombre alertó a todos de que la santa había llegado. Al notar su plena disposición, los otros 4 residentes de la finca preguntaron si era hora de ir a la guerra. A lo que Lunove respondió que no era eso lo que quería decir, pidiendo a todos que se reunieran. Cuando estuvieron reunidos, preguntaron desconcertados qué tenía que decir. Lunove les informó de que el duque les había ordenado recibir al santo como invitado. Los reunidos se indignaron ante esta orden. Entonces, un hombre llamado Naverus recordó la existencia de varios tipos de invitados. Los que deben ser intimidados a fondo, aquellos a los que las amenazas dejan sin dinero, y los que necesitan que les vuelen la cabeza. Emocionado, Naverus dijo que si Santa era del último tipo, estaría de acuerdo, pero Lunove replicó que era una invitada de verdad. Todos se quedaron perplejos cuando Lunove añadió que debían ocultar cualquier indicio de preparativos bélicos, aclarando que a partir de ahora debían comportarse como una familia noble normal. El hombre de pelo rubio preguntó que debía tener una familia noble, y la refinada dama respondió que como mínimo un mayordomo. Entonces Naverus recordó que Ame era el único adecuado para el papel, preguntando dónde había desaparecido el tipo. A lo que el Cuervo Negro le dio la respuesta de que había huido al campo de batalla hacía unas horas. Tras pensárselo un poco, Lunove preguntó quién de todos los presentes parecía más presentable. En respuesta, todos a una se señalaron con orgullo. Suspirando, Lunove expresó que en ese caso asumiría el papel de mayordomo. Naverus decidió enfatizar con suficiencia su presentabilidad cuando fue interrumpido por un hombre de pelo rubio que bromeó sobre la habilidad de Lunove para preparar té, pero el hombre le contestó que no tenía nada de complicado, ya que bastaba con hervir agua, lo que hizo que el hombre se quedara boquiabierto. Lunove pidió encontrar al cocinero, pero le informaron de que había sido desterrado al infierno por servir un plato extraño a su alteza. Enfadado, el hombre gritó a la multitud reunida que se llevaba el té, ordenando a los demás que limpiaran todo lo demás. Señalando los intimidantes objetos del interior, Lunove también les dijo que se deshicieran de ellos. Dirigiendo su atención al cañón mágico, el hombre les recordó que había que limpiarlo. Lunove se disponía a dar su siguiente orden cuando fue interrumpido de repente. Tomando la cabeza del demonio entre sus manos, Naverus aclaró si debían limpiarla. Apartando la cabeza, Lunove preguntó si estaba bien recibir al invitado con muñones demoníacos. Desconcertado, el hombre aclaró que significaba saludar a un invitado. Tras lanzarle una mirada interrogante, Lunove no podía creer lo que estaba oyendo. La mansión Vine, un lugar donde hasta la limpieza se hace con magia, y los únicos que sabían algo de la cultura del pueblo eran solo él y el duque. Estaba estupefacto de que realmente tuviera que trabajar con semejantes tontos. Y ahora, de pie frente al santo, Lunove estaba nervioso, aunque intentaba parecer tranquilo. Le preocupaba si había conseguido tener en cuenta todos los detalles y hacer que pareciera una familia normal. Después de todo, antes se le había escapado el detalle de que la sala de recepción debía estar en la planta baja. Volviéndose hacia Beryl, Lunove le preguntó su opinión sobre el sabor del té. El té estaba demasiado salado, pero la muchacha trató de no demostrarlo, señalando que sabía bien. Sonriendo, el hombre le dijo alegremente que bebiera todo lo que quisiera. Beryl se quedó boquiabierta, pues no era té, sino solo agua salada. Lunove, sin embargo,
siguió su ejemplo y disfrutó del té con gusto. Tomando otro sorbo, la muchacha supuso que los demonios y los humanos tenían gustos tan diferentes. Pero aquel té era sencillamente imposible de beber, así que Beryl tosió. Lunove se levantó de un salto y le preguntó si se encontraba bien, a lo que ella respondió que simplemente no estaba acostumbrada a la cultura de la casa de Vine. Tendiéndole un plato de golosinas a la santa, el hombre se ofreció a probarlas. Beryl se alegró de ello, pues así podría equilibrar el sabor del té con algo dulce. Agradeciéndole su hospitalidad, la muchacha alcanzó la golosina. Al probarlas, Beryl sintió un sabor ardiente. Las golosinas eran demasiado picantes. La hizo toser de nuevo, y Lunove volvió a mostrar preocupación. Fue entonces cuando la muchacha se dio cuenta de que ocultar su naturaleza demoníaca les resultaba demasiado difícil. Poco después, Belette recibió la notificación de que el santo deseaba verle. Esta información hizo sonreír al duque. Le parecía divertido que la santa, sabiendo que su hogar estaba plagado de demonios, buscara una reunión con su líder sin sentirse aterrorizada. Sin embargo, la muchacha le pareció agitada. De repente, la atención de Belette se dirigió al espejo en el que veía su futuro. Esta vez el hombre le vio tumbado tranquilamente rodeado de flores, y a su lado había una chica desconocida para él. Belette rompió entonces el espejo con la cabeza, lastimándose parte de la cara. El duque se dio cuenta de que su fin había cambiado, y ahora no estaba perdiendo la cabeza, convirtiéndose en un monstruo. Notificó a su sirviente Elbus este cambio en su futuro, ante lo cual este se mostró muy sorprendido. Preocupado, Elbus interrogó a su señor, pero este permaneció en silencio. Inmerso en sus pensamientos, el duque no entendía por qué su muerte no aparecía en la visión. Elbus aclaró que podrían iniciar una guerra en cualquier momento a pesar de las armas ocultas, preguntando además qué hacer con el santo, a lo que Belette ordenó que se suspendieran los preparativos para la guerra. Al darse cuenta de que su futuro podía cambiar, el duque explicó que debían esperar su momento. La magia era la clave de la supervivencia de los demonios, pasando al más fuerte de ellos. Belette se dio cuenta de que si él, el más fuerte de ellos, se convertía en un monstruo, los demonios desaparecerían debido a la falta de poder mágico. Sin embargo, eso ya no era importante, porque el futuro había cambiado tras la llegada de Zen a la mansión. Poniéndose nervioso, Elbus expresó su preocupación de que esta fuera la forma en que la santa pudiera revelar la identidad del duque, sintiendo que algo andaba mal. Belette le dijo que la santa ya había revelado su secreto. Elbus se quedó estupefacto, pero el duque le pidió que no se preocupara por eso, mostrando interés por lo que la santa estaba pensando al llegar aquí. Tratando de mantener la calma, el hombre preguntó qué era lo que el hombre estaba tratando de decir, a lo que Belette dijo con calma que el hombre siguiera acicalándose como humano, olvidando que parecía extraño y tal vez antinatural. Después de todo, cuanto más entregaba uno a la excitación, más pensamientos podía emitir. Tras la recepción, Beryl decidió dar un paseo por el jardín nocturno de la mansión. La muchacha cavilaba sobre la boda de los aristócratas preparada por los demonios. Antes, Lunove, mientras mostraba la habitación a la santa, había asegurado a la muchacha que se habían preparado cuidadosamente para su llegada. Sin embargo, había olvidado retirar el tapiz ensangrentado de la habitación, pues tal detalle era impensable para los aposentos de la novia. Poniéndose nervioso, el hombre explicó que se trataba del trofeo del duque, sugiriendo a la muchacha que diera un paseo por el jardín. Pero esa no fue la única rareza que notó Beryl. Paseando por el jardín, la muchacha se cruzó con un jardinero que estaba adivinando pétalos. Al notar a la santa, el hombre se puso nervioso, pero Beryl trató de permanecer imperturbable. También estaba el cocinero, enfadado porque los platos no se cocinaban tan rápido como los humanos. Asustada, Beryl le preguntó qué quería decir, pero el hombre se limitó a decir que se estaban preparando para su llegada y que la comida aún no estaba lista. Un cocinero que había hecho un inciso tan terrible. Beryl no pensó que le resultaría tan difícil fingir que no sabía nada. Sin embargo, la muchacha consiguió averiguar algunos detalles interesantes. En las tierras llamadas Reinos de la Noche, también hay día y noche. A una hora determinada, los demonios encendían la iluminación del reino y luego apagaban la simulación de luz. En otras palabras, la iluminación de la mansión se consideraba diurna. Sorprendida por tal detalle, Beryl expresó en voz alta su admiración por el cambio artificial de día. Sin embargo, al oír una voz detrás de ella, la muchacha se volvió bruscamente. El dueño de la voz era el caballero que la había acompañado anteriormente a la mansión. Sonriendo, Beryl alabó la decisión de recrear la luz, pues en aquel lugar solo existía oscuridad. En sus pensamientos, la muchacha esperaba que no sonara demasiado cálido, pues tras ser recibida con la espada en la mano, se alegró de ver un rostro familiar. El hombre le contó que,
para crear un solo día, recogían el resplandor de la luna. La luz acumulada durante la noche se refractaba a través de los diamantes durante el día. Al reconocer tal detalle, la muchacha se maravilló aún más de la creación de la luz. Al quitarse el casco, el hombre observó que, como era de esperar de la santa, le encantaban los lugares luminosos. Al notar el cambio de color de sus rizos, Beryl se sorprendió, pero comprendió que los demonios tenían guardadas muchas habilidades diferentes. El duque también añadió que la gente de lugares donde reina la luz suele tener miedo a la noche. Beryl guardó silencio como respuesta. Se preguntó a qué se refería con su frase anterior. Al no obtener respuesta, Belette preguntó a la muchacha si tenía miedo, a lo que la santa respondió tranquilamente de forma negativa. El hombre denotó que la noche le agitaba pensamientos innecesarios, haciéndole sentir incómodo, pero Beryl no estaba de acuerdo con sus palabras. Después de todo, en un templo lleno de luz, no había ni un solo lugar oscuro donde ocultar su dolor. Ella le dijo que había elegido este lugar porque la oscuridad a veces ayuda a ocultar lo que la gente quiere ocultar. A lo que Belette le aclaró si era porque ella había venido aquí, que había muchas cosas demoníacas en este lugar. Tratando de mantener la calma, la muchacha indicó que solo le habían dado 3 retratos y una migaja de información sobre las familias, claramente insuficiente para tomar una determinación. A pesar de su tranquila respuesta, Beryl sintió como si el duque la estuviera poniendo a prueba. Su respuesta hizo sonreír a Belette, pues sabía que la santa lo sabía todo desde hacía mucho tiempo. Beryl continuó diciendo que el templo era tan luminoso que resultaba difícil encontrar en el espacio para los pensamientos y los sueños. Y al llegar a la mansión Vine, pensó que podría aprender a soñar y desear, pues la noche traía dulces ensueños. Al decir esto, la muchacha parecía sincera mientras miraba hacia el hermoso cielo estrellado. Belette se preguntó si con la capacidad de desear se refería a anhelar algo más. Atónita por su brusquedad, Beryl guardó silencio como respuesta. Deseosa de cambiar de tema, la muchacha indicó que le gustaría conocer al hombre que se convertiría en su esposo, preguntando si había regresado. Acercándose a ella, Belette respondió afirmativamente. Beryl se quedó perpleja al saber por qué se había acercado, pidiéndole que la acompañara hasta su prometido. A esto, el duque afirmó que incluso podría acompañarla hasta su futuro cónyuge. Acto seguido, apretó a la santa contra la pared, haciendo que se sintiera tensa. Con voz tranquila, Belette afirmó que el hombre que sería su esposo sería él. Mirando a Beryl directamente a los ojos, le aclaró si debía llamarla su esposa o santa. Nerviosa, la muchacha respondió que debía llamarla por su nombre de pila. Al llamarla por su nombre de pila, Belette se presentó a su vez. Fue entonces cuando la chica se dio cuenta de que aquel caballero había sido el duque Vine todo el tiempo. Fue sorprendente, pero también le dio tranquilidad, ya que con los duques anteriores había temido que pudieran hacerle daño si ponía un pie en sus tierras. Volviéndose hacia la muchacha, Belette le indicó que había oído que lo había estado buscando desde su llegada. También añadió que para alguien de la cima del templo hacer algo así era bastante curioso. A esto, Beryl contestó que, aunque a los sacerdotes no les gustara, pensaba darle más importancia a este matrimonio que a la búsqueda de demonios. Su respuesta despertó el interés de Belette, que le preguntó a qué se refería. La santa contestó que estaba interesada en conocer al hombre con el que se casaría después de pasar el resto de su vida con él, a lo que Belette indicó que pensaba que estaba bajo sospecha. La muchacha explicó que podía señalar a los demonios, pero que también era fácil demostrar lo contrario, por lo que no era una mala opción para la familia Vine. Acercándose a ella, el duque le preguntó si era feliz con el hombre que se convertiría en su marido. Sonrojada, Beryl se sintió avergonzada por lo cerca que estaba de ella. Confundida, la muchacha no supo qué responder. Sonriendo, el duque señaló que tenía asuntos que atender, expresando su deseo de hablar en un ambiente más privado la próxima vez. Sin saber de qué hablaba, la muchacha intervino. Sin embargo, al darse cuenta de que Belette probablemente se refería a la primera noche de bodas, Beryl se avergonzó, expresando su conocimiento de la vida de los santos. El duque le preguntó si sabía lo que le esperaba después de la boda. El rubor se hacía cada vez más visible, pero la muchacha guardó silencio como respuesta. Al ver su reacción, el hombre se convenció de que el templo enseña a refrenar los caprichos. Entonces, suavemente, con una especie de cuidado, le cogió la mano. Después, como un caballero, le dio un beso en los finos dedos, diciéndole que en cuanto dijera que quería saber más sobre sus deseos, él le daría algo que la haría olvidar a los dioses del templo. Al día siguiente, los preparativos del salón de bodas estaban en pleno apogeo, y parecía estar vacío. Tras echar un vistazo a la sala, Naverus y Lunove no se sorprendieron, pues el templo se encargaba de la decoración y quería una boda sencilla. Naverus se ofreció entonces a decorar la sala según la dignidad de su señor. Mirándole con desdicha, Lunove declaró que no entendía nada.
Llamó la atención de Naverus la expresión del rostro de la santa, que también había acudido a inspeccionar la sala. Lunove recalcó que su mirada decía que no tocaran nada aquí, así que decidieron dejarlo como estaba para evitar sospechas. Un rato después, el carruaje de la mansión Vine atravesaba el oscuro bosque. Sentada en el interior del carruaje, Beryl expresó su tristeza por el hecho de que el duque no pudiera ir con ellos. La muchacha llamada de Caravia que la acompañaba le explicó que él necesitaba cuidar de los mantres en su territorio. Después de todo, no podría ocuparse de ellos durante la boda. Beryl estuvo de acuerdo con ella, y entonces la chica notó que recordaba algo. Abriendo la caja que había llegado del templo frente al santo, la muchacha indicó que había llegado el vestido de novia. Al inspeccionar el atuendo, Beryl no vio nada atractivo en él, ni nada que lo distinguiera de las prendas habituales del templo. La muchacha preguntó si el vestido era de su agrado, a lo que recibió una respuesta negativa. De Caravia guardó silencio como respuesta, y Beryl pensó que su respuesta sonaba demasiado sincera. Entonces la muchacha pidió a la santa que la siguiera. Le mostró a Beryl el maravilloso vestido que el duque había preparado especialmente para su futura esposa. La santa quedó maravillada por la majestuosidad del vestido, como si hubiera sido confeccionado especialmente para la emperatriz. Al mismo tiempo, oyó las voces de los templarios que decían que la santa debía evitar las extravagancias. Beryl recordó cómo en una vida anterior había sido incapaz de resistirse a los deseos del duque Orobas, y había acabado asistiendo a la boda de otra persona. Nada más ver a la novia. La muchacha se preguntó cómo sería llevar un vestido tan maravilloso en una ceremonia nupcial soberbia. Era algo desconocido para ella, pero experimentar algo así era tan deseable. Y ahora podría llevar algo parecido, aunque la iglesia obviamente se opondría. Beryl no podía apartar los ojos del vestido, como una niña que deseaba exactamente lo que estaba prohibido. Pero solo era un simple deseo, y no importaba si era bueno o malo. De repente recordó las palabras del duque de ayer, y en un instante su rostro se tiñó de un rubor carmesí. En cuanto pensó en el deseo, le vino a la mente la conversación de ayer. Tras aceptar probarse el vestido, Beryl dijo que deseaba ponérselo. Antes, a la santa le habían dictaminado que no tenía derecho a sus deseos, pues solo debía pensar en los pobres. Beryl se sintió indignada por tal cosa, aunque exteriormente permaneció imperturbable. Sin embargo, estaba decidida a llevar el vestido preparado por el duque. El hombre reaccionó interrogante ante su declaración. La santa indicó que buscar demonios era muy importante. Sin embargo, si el duque Vine no era un demonio, ella tendría que pasar el resto de su vida con él. Tras calibrar la reacción del hombre, Beryl se dio cuenta de que la iglesia ni siquiera se había planteado qué sería de su vida cuando encontrara a los demonios. Entonces declaró que la decisión ya estaba tomada y que esta boda era importante para ella. Alejándose a toda prisa, el hombre le deseó que los dioses velaran por ella. Salió de la habitación, dejando a la santa sola consigo misma. Lunove y Naverus estaban ocupados en sus asuntos cuando se distrajeron con la llegada de la santa. La muchacha les había pedido que decoraran el salón de bodas de la forma más llamativa posible. Los demonios eran originalmente humanos que podían usar la magia, pero a Dios le disgustó que los humanos dejaran de confiar en él. Así que maldijo a los que poseían magia, convirtiéndolos en demonios. Mientras tanto, el duque Vine caminaba tranquilamente al encuentro de los monstruos. Una turba de lobos feroces lo observaba con una mirada depredadora y feroz. La santa, la favorita de Dios, que desafió la providencia divina, estaba viviendo su tercera vida. No tenía sentido, pero Belet amaba las cosas sin sentido. Llevaba mucho tiempo viviendo en este cuerpo maldito, y había pasado bastante tiempo desde que sintió tal emoción. E incluso cuando se había disfrazado de caballero, viniendo a tomar el santo, no había sido tan malo. Duque no entendía por qué seguía pensando en ello. Como alguien con esa mirada podía tener miedo a la muerte, o tener miedo en general. Quería absorber todas las emociones negativas, quería saciarse y no refrenar más sus caprichos. Así que se propuso acabar con los monstruos lo antes posible, y volver a casa. Cuando regresó, la noche había caído sobre los dominios de Vine. Lunove saludó cortésmente a su maestro, preguntándole cómo había ido la batalla contra los monstruos. Belet le aseguró que no podía preocuparse por ellos durante un tiempo. A continuación, el duque preguntó si había habido algún problema con los preparativos de la ceremonia. Un poco nervioso, Lunove observó que Saint había decidido interferir en los preparativos. Sorprendido por este resultado, Belet tuvo una reacción contradictoria. Lunove contó que antes, en el salón de bodas, había habido una acalorada discusión sobre la elección de Saint de joyas extravagantes. Interrumpiéndolos, Naverus comentó que no importaba lo que hiciera el santo, ya que ninguno de ellos quería complacer a los asistentes al templo. Los demonios le dieron la razón. Entusiasmado,
Naverus se propuso decorarlo todo según los gustos del duque, poniéndolo todo patas arriba. Lunove observaba en silencio, sin darse cuenta cuando el santo apareció detrás de él. Cuando ella se acercó, el hombre se sorprendió, y Beryl pidió a todos que esperaran. Todos se detuvieron de inmediato, lanzando miradas interrogantes a la santa. Mirando alrededor del plató, Beryl no se arrepintió de haber decidido venir. Después de todo, los demonios desconocían por completo cómo decoraban los humanos los lugares donde se celebraban las bodas. Decidida a tomar cartas en el asunto, Beryl indicó que organizaría su boda personalmente. Los demonios se indignaron de que una simple humana se atreviera a ordenarles algo mientras Naverus observaba en silencio. Para Beryl, tal reacción era de esperar, ya que, según había oído, los demonios obedecían estrictamente la ley de la fuerza. Tratando de mantener la calma, la muchacha señaló que sería la esposa de Ballet von Vine, añadiendo que, como tal, tenía derecho a decorar el lugar de la boda. A esto, Lunove señaló que la familia Vine respetaba a aquellos que recorrían los papeles de batalla en las tierras de la noche, añadiendo que probablemente tuvieran poco conocimiento de la moda en las altas esferas. Beryl recalcó que había pensado en ello y que por eso había decidido venir, señalando que no había encontrado ninguna prueba clara de la relación del duque con los demonios, y una pequeña cosa como la decoración no debería causar malentendidos. Y para evitar malentendidos, y para evitar que los verdaderos demonios escaparan del templo, la muchacha se ofreció voluntaria para decorar la habitación según la moda actual. Inclinándose, Lunove respondió cortésmente que eso tenía sentido. Naverus, por su parte, se dio cuenta de que no había mucha salida, así que decidió aceptar la postura de la santa. Ordenó a los demás que volvieran a cargar los trofeos del duque en el carro. Cuando el mayordomo terminó su relato, Belet aclaró si era cierto que la santa, autodenominada esposa del duque Vine, ordenaba seguir sus instrucciones, a lo que Lunove respondió afirmativamente. Sin embargo, al hombre le preocupaba por qué la muchacha actuaba con tanta seguridad, como si supiera obedecer a un poder entre demonios. Elbus había dicho antes que el santo sabía muy bien quiénes eran. Aún así, muchas cosas suscitaban preguntas en la mente de Lunove. El relato del mayordomo hizo que Belet sonriera con suficiencia. Lunove se sobresaltó, pues pensaba que el duque montaría en cólera al enterarse de que el santo le había llamado por su nombre. Entonces Belet, pasando junto al mayordomo, le pidió que le siguiera, a lo que el mayordomo preguntó a dónde iban. Dándose la vuelta, el duque respondió satisfecho que era hora de casarse. El lujoso salón de bodas estaba lleno de asistentes al templo que llegaban charlando de sus cosas. Mirando fijamente a los representantes de la familia Vine, los templarios discutían sobre el hecho de que los demonios solían vivir en comunidades, y si el duque resultaba ser uno, sus sirvientes probablemente también. También les preocupaba si los demonios serían capaces de contener su naturaleza agresiva al estar rodeados de tantos sacerdotes. Lunove y Naverus parecían estar a punto de perder la cabeza al escuchar su inquietud. Naverus deseaba de todo corazón hacer polvo a todos esos hombres del templo, pero le contuvieron las órdenes de no matar a nadie el día de su boda. Para ellos, la orden de un demonio superior estaba por encima de sus propios deseos. Los sacerdotes probablemente nunca sabrían lo afortunados que fueron ese día. Mientras tanto, uno de los templarios le entregó a Beryl el agua bendita, indicándole que era difícil de conseguir. Ordenó a la muchacha que recordara lo hermosa que era el agua bendita. Con un grito, el hombre le ordenó que salpicara el agua en la cara del duque. Beryl ansiaba verterlo sobre su cabeza en ese mismo instante, pero accedió. De Carabia llegó e informó a la santa de que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Despidiéndose del trabajador del templo, la muchacha se apresuró a entrar en la sala de bodas. El hombre gritó tras ella que estaba obligada a aplicar el agua bendita y que no había margen de error. Beryl se sintió cansada de tal actitud y de las interminables órdenes, pero la hermosa ceremonia nupcial a punto de comenzar la complacía, y la increíble belleza del vestido, que resaltaba sus virtudes, le levantó el ánimo. Las expresiones de pánico en los rostros de los sacerdotes le dieron libertad. Sin embargo, Beryl se vio obligada a utilizar el agua bendita sobre el duque. En su primera vida, la muchacha había vertido agua bendita sobre la cabeza del duque Orobas. Lo mismo hizo en su segunda vida con el duque Júbar. El agua bendita no les afectó porque son humanos, pero el duque Vine es un demonio. En cuanto el agua bendita le tocara, sentiría un dolor terrible y un humo negro se elevaría sobre él. Los templarios le señalarán inmediatamente con el dedo, bautizándole como demonio, e inmediatamente estallará la guerra. La ceremonia nupcial ha comenzado, y uno de los templarios designa que, puesto que la novia es una santa, ella sustituirá al sacerdote que dirige la ceremonia llevando a cabo la bendición divina. Apretando erróneamente la botella de agua bendita, Beryl espera que el plan que había preparado funcione. Levantando la botella por encima de ella, la muchacha pronunció las palabras necesarias para la bendición. Hacía unos días,
Santa había hablado con Naverus. La muchacha había argumentado que había que cambiar el ángulo del pedestal para que Yuki y ella pudieran verse mejor. Naverus se opuso, diciendo que afectaría al aspecto del salón de bodas, pero Beryl había esperado una reacción así. Después de todo, el hombre ni siquiera intentaba ocultar que ella no le gustaba. Saint le explicó que quería que no solo el clero sino también la gente de la familia Vine tuvieran una buena visión de la ceremonia, añadiendo que, puesto que se trataba de un acontecimiento importante, los Vine debían tratar el asunto con cuidado. Beryl se dio cuenta de que mientras tuviera algo que ver con el nombre de Belette von Vine, ninguno de ellos se atrevería a perjudicarla directamente. Estando de acuerdo con ella, Naverus preguntó qué debía hacer. Tras pronunciar las palabras necesarias para la ceremonia, Beryl abrió la tapa del frasco. Entonces comenzó a beber el contenido, vaciando la botella por completo. Los reunidos observaron atentamente la ceremonia y las acciones de la santa. Como una demostración a los sacerdotes, la muchacha tiró la botella vacía. La bendición divina es un ritual en el que la novia vierte agua bendita sobre el novio, una costumbre nupcial de personas incapaces de escapar de las manos de Dios. Otros demonios probablemente no lo sabían, pero Belette estaba al tanto de este ritual matrimonial. El agua bendita golpeaba a aquellos que iban en contra de los deseos divinos, y ni siquiera el duque sería capaz de sobrevivir a ella sin dolor. Pero había una razón por la que no renunciaría a esta empresa. Antes de la ceremonia, echó otro vistazo a su futuro, y no había cambiado nada. Así que el hombre simplemente esperó a ver qué hacía el santo. Apartándose del duque, la muchacha expresó su pesar, a punto de decir algo, pero Belette tocó suavemente su bello rostro en respuesta. Acercándola a él, el duque le dio un beso. No había esperado que ella encendiera tanto sus deseos. Beryl trató de apartarse, pero estaba nerviosa porque aún tenía el agua bendita en la boca. Pero Belette no tenía intención de interrumpir el beso, y la muchacha decidió no apartarlo más. La reacción de los sacerdotes fue variada. Parecían indignados y avergonzados. Decidido a apoyar a los recién casados, Lunove se levantó de su asiento y comenzó a aplaudir. Los demás demonios decidieron seguir su ejemplo, e incluso los sacerdotes, a pesar de su disgusto, decidieron no destacar. Así fue como se celebró la ceremonia matrimonial del duque Vine y la santa Beryl, la favorita de Dios. Con una sonrisa, Belette felicitó a su consorte por unirse a la familia Vine. Tras la ceremonia, Beryl fue informada de que el cortejo nupcial quería saltarse el banquete de bodas. La santa preguntó entonces con calma quién le había dicho tal cosa. La boda no era solo una procesión hacia el altar, sino también parte del plan para desenmascarar a la familia demoníaca. Aunque se sospechaba que el duque era una entidad demoníaca, la familia Vine seguía siendo una de las fundadoras del imperio, demostrando su lealtad durante siglos, y saltarse el banquete podría afectar a su honor. Nervioso, el hombre respondió a Beryl que, según los funcionarios del templo, el santo estaba cansado. La muchacha estaba indignada porque el templo había hecho otro anuncio sin contar con ella. Solo querían marcharse antes porque les asustaba incluso la idea de los demonios y, al fin y al cabo, su trabajo consistía en combatirlos de frente. Beryl los consideraba escoria que solo se preocupaba por su propio pellejo. Entonces el hombre le preguntó a la chica qué debían hacer en ese caso. Tras pensárselo un poco, Beryl decidió usar el nombre de los templarios como respuesta. El hombre se quedó atónito cuando ella dijo que nunca había dicho tal cosa. La chica añadió que el templo la estaba utilizando sin atenerse a los cánones sagrados, porque querían salir de aquí antes, temiendo a los demonios. Hasta cierto punto, Beryl también utilizaba demonios, pero los consideraba humanos. Pidiendo la opinión del duque Vine, la muchacha indicó que a veces era mejor complacer a los templarios, aceptando sus acciones como un regalo. El hombre se sorprendió, pero prometió cumplir la petición. Un rato después, los ecos de la conversación resonaron en la iluminada sala. Perplejo, Lunove preguntó si realmente se perdería el banquete. El hombre, nervioso, respondió que el duque le había dicho que siguiera los deseos del santo. Lunove ordenó entonces proceder de inmediato mientras Naverus los observaba en silencio. Volviéndose hacia Lunove, el hombre aclaró, o realmente se llevarían todo de aquí. Luego, con una especie de curiosidad infantil, Naverus preguntó qué era el banquete, suponiendo que se trataba de un banquete de sangre. Sin responder nada a eso, Lunove reflexionó sobre el hecho de que saltarse el banquete significaba una afrenta al honor de su familia. Aún así, el duque había insistido en su decisión, y el hombre no pudo resistirse. Los templarios le parecían gente repugnante que no seguía la voluntad del santo. No eran más que personas despreciables que querían utilizarla para escapar. Mientras tanto, Naverus volvió a hacer la pregunta, preguntando qué era el banquete. Lunove le gritó y le mandó guardar los adornos. Al notar el mal humor del mayordomo, Naverus preguntó si algo había salido mal. Durante un rato, Lunove observó a la muchacha. Sin duda, la santa no carecía de discernimiento.
Por eso, ya debía haber visto muchas veces la prueba de que el duque Vine era un demonio. Lunove estaba preparado para que estallara una batalla durante la boda, especialmente considerando el temperamento del general Naverus. Después de asegurar a Naverus que no pasaba nada, Lunove le pidió que fuera a guardar los adornos. Era cierto que no ocurrió nada malo en la ceremonia nupcial. Sin embargo, algo ocurrió, y Lunove lo vio claramente. La forma en que Beryl bebió el agua bendita y luego besó al duque. La forma en que mostró abiertamente su descontento con las decisiones del templo. Solo podía significar que las intenciones del templo y la santa eran diferentes. Lunove no entendía por qué era así. Estaba ansioso por averiguar cuáles eran los objetivos de la muchacha y en qué estaba pensando cuando llegó a la familia Vine. Cuando estaban a punto de marcharse, los sacerdotes contrariados se despidieron, deseando a la santa las bendiciones de Dios. Manteniendo una expresión tranquila en su rostro, la muchacha les respondió de la misma manera. Tras despedir a los templarios, Beryl respiró aliviada. Los templarios tampoco encontraron pruebas de que la familia Vine estuviera involucrada con demonios. Beryl se alegró de que se hubieran marchado sin montar una escena. La muchacha se dio cuenta de que había llegado el momento de convertirse en la duquesa de Vine. El duque que se le acercaba se dirigió a ella como Beryl von Vine. Lanzándole una mirada fulminante, el hombre le preguntó si le gustaba este trato, a lo que ella respondió tranquilamente que le gustaba mucho. Al recordar su beso en la ceremonia, el rostro de Beryl se tiñó de rojo. Era la primera vez que hablaban desde el beso, y la muchacha no entendía cómo él podía estar tan tranquilo. Le parecía que Belette se sentiría herido, al menos un poco, por el agua bendita. Al acercarse a Beryl, el duque la llamó por su nombre varias veces, pues ella no respondió, sumida en sus propios pensamientos. Después se disculpó por haberla asustado, pero la muchacha se disculpó a su vez. Invitando a su consorte a sentarse en el carruaje, Belette le dio la mano. Aunque era de color negro, Beryl pensó que era el carruaje más hermoso que había visto nunca. Tomando la mano de la muchacha, el duque, como todo un caballero, la ayudó a subir. Belette observó que había decorado el interior del carruaje de blanco puro, ya que en el templo el santo solo viajaba en carruajes blancos. En ese momento, Beryl recordó el día de invierno en que entró por primera vez en el templo. La gruesa capa de nieve blanca la invitaba a entrar. Sobre este manto blanco como la nieve, le gustaba dejar sus primeras huellas. Pero la sonrisa desapareció rápidamente del rostro de Beryl cuando los indignados asistentes al templo la condenaron. Consideraban que la nueva santa era bastante inmadura y les preocupaba que la niña siguiera comportándose así. Los templarios le dijeron que la nieve blanca y pura era el camino de los dioses, y que ella no tenía derecho a pisar un lugar tan sagrado. A partir de ese día, Beryl tuvo miedo de tocar cualquier cosa de color completamente blanco. Le habían enseñado que las cosas blancas como la nieve debían permanecer siempre así, por lo que ella misma se vio obligada a volverse pura y blanca. Este recuerdo hizo que la muchacha no sintiera más que repugnancia. Cuando Belette se acercó a ella, dijo que estaba dispuesto a preparar otro carruaje si este no era de su agrado, a lo que Beryl le pidió que no se preocupara por ello, explicándole que la tela blanca como el cristal era demasiado perfecta y podría resultar incómoda. Tocando la tela, Belette pretendía cambiar la situación, ya que a su consorte le repugnaba la perfección. Perpleja, Beryl lo observó mientras declaraba que todo estaba listo, creando unos pliegues en la tela. El duque observó que no tenía que preocuparse de que la tela se arrugara ahora que ya estaba así. Sin saber qué responder, Beryl guardó silencio un rato cuando Belette le preguntó si había mejorado. Esperando una respuesta, el hombre miró directamente a la chica, que de repente se rió suavemente. Pensando que era un método sencillo pero inesperado, Beryl contestó que estaba mucho mejor, dándole las gracias. Mirándola con calma, el hombre dijo que se alegraba de oírlo. El mágico resplandor del atardecer envolvía las austeras torres de la mansión Vine. Terminada la transformación de Beryl, de Caravia le preguntó si le gustaba. Poniéndose la mano en el corazón, la muchacha respondió afirmativamente. Sentándose en una ligera reverencia, la dama observó que en ese caso se marchaba. Hacía unos días, el duque había informado a Beryl de que, según las tradiciones de su familia, todas las doncellas llevarían velo durante una semana. Explicó que así la nueva ama tendría tiempo de acostumbrarse, además de evitar mirar a los recién casados durante la primera semana. Belette también añadió que durante esos 7 días pasarían más de 3 noches juntos. Mientras tanto, los criados se moverían como si fueran invisibles, de modo que durante toda una semana, la mansión sería enteramente para los recién casados. Al recordar la magnitud de la mansión, Beryl no podía creer que toda aquella zona sería solo suya durante una semana. El duque indicó que, entre otras cosas,
Se trataba también del proceso de selección de sirvientes para la nueva señora. A través de los velos, no podrían ver con claridad las acciones de los recién casados, pero para la pareja Vine, los sirvientes estarían en la palma de sus manos. Entonces Beryl se preguntó si eso significaba que ella podría contratarlos y despedirlos. La muchacha le dijo entonces que, al parecer, el título de duquesa de la familia Vine tenía algún poder diferente a las costumbres de otras familias. A lo que Belette preguntó si su familia era tan diferente de las demás. Sin esperar la respuesta de la muchacha, el duque señaló que el título de duquesa de Vine otorgaba plena autoridad, y nadie se atrevía a desobedecer sus órdenes. Así que el hombre aseguró a Beryl que era libre de hacer lo que quisiera. La santa interpretó su respuesta como que estaba seguro de que ella no descubriría su naturaleza demoníaca y que podía hacer lo que quisiera. El viaje en carruaje pasó desapercibido gracias a la conversación, y los recién casados casi habían llegado. Belette pretendía asegurarse de que su esposa fuera bien recibida y se instalara en su nuevo hogar. El hombre expresó su deseo de verla en su noche de bodas, que sería esta noche. Beryl sabía cómo solía ser una noche de bodas, pero esta noche nunca había ocurrido en su vida, ni con el duque Orobas, que le mostraba una atención extra, ni con el duque Hubert, que la miraba como si fuera una presa. Por suerte para ella, no había conseguido acercarse mucho a ninguno de ellos, porque eran simplemente horribles. Pero ahora era diferente, como el día en que la primera nevada había llenado su mente de alegría. Sentía como un portal en el pecho, y a la chica le parecía que se estaba volviendo loca. La sacó de sus cavilaciones un golpe seco en la puerta. Al otro lado de la puerta estaba el duque, que preguntó si podía entrar. Volviéndose hacia él, Zane respondió afirmativamente con calma. La muchacha esperaba que todo saliera bien. Sonriendo, Belette le dijo que parecía tensa. Levantándose de su asiento, Beryl negó sus palabras. Su reacción divirtió al duque, que rió suavemente. Arrodillándose, el hombre le prometió que no la incomodaría si lo rechazaba. Al notar que estaba bien, Beryl le pidió que se bajara de su regazo. Entonces el duque tomó con suavidad y ternura la mano de la muchacha, rociándola de besos, que hicieron sonrojar a Beryl. Levantándose de sus rodillas, el hombre la miró fijamente a los ojos. Tocando los mechones de la muchacha, le preguntó si podía atreverse a soltarle el pelo. En respuesta, Beryl permaneció en silencio, mirando torpemente hacia otro lado. El duque, sonriendo, la miró atentamente. Una vez en la cama, la muchacha parecía una hermosa ninfa. Miró expectante a Belette. Volviéndose hacia ella, el duque le dijo que en un principio no tenía intención de casarse, pero nunca había pensado que conseguiría una mujer tan hermosa. Entonces la muchacha le preguntó si era desagradable. Al no entender a qué se refería, Belette le aclaró a qué se refería, y Beryl le explicó que se trataba de sospechas. El hombre dijo que estaba sorprendido, pero que era una buena oportunidad para demostrar la inocencia de toda la familia. Decidiendo hacer una contrapregunta, Belette preguntó por qué la muchacha había aceptado un plan de matrimonio tan descabellado con tal de buscar demonios. Después de todo, tal planteamiento, en su opinión, ponía en peligro su vida. Beryl explicó que era su deber, que no podía cumplir en el templo, y el duque Vine a sus ojos era el mejor de todos los candidatos. Belette le parecía no solo la mejor de las tres opciones, sino mucho mejor que la vida en el templo. Entonces el hombre aclaró si se refería a que él parecía ser el mejor de los tres duques, pero esta pregunta puso nerviosa a Beryl. Después de todo, la muchacha, habiendo muerto ya 2 veces, solo quería sobrevivir. El duque denotó que le halagaba saber que no era una opción impuesta a la fuerza. Mostrando curiosidad, Belette le aclaró si en el templo le habían enseñado a reprimir hasta el más mínimo de los deseos. Muda en respuesta, Beryl parecía bastante tensa. Al notar esto, el duque, como mostrando preocupación, besó su frente. Le dijo que ahora era Beryl von Bulow, y que su estado era diferente al del templo. Al acercarse más a ella, el duque indicó que creía que Beryl no veía ninguna diferencia entre él y los demás hombres, y eso le hacía temblar por dentro y por fuera. Tartamudeando, Beryl estuvo a punto de decir algo. Beryl Bulow la interrumpió, pidiéndole que cerrara los ojos. Como santa, Beryl podía sentir la magia, pero no entendía qué era lo que la hacía sentir tan acalorada. La chica no creía que fuera magia. Mirándola, el duque afirmó que todo el que sueña con el futuro tiene sus propios deseos, y decir que alguien no desea nada era rechazar la propia definición de futuro. Así que estaba seguro de que la muchacha también tenía sus propios deseos, aunque los templos prefirieran ignorar esta verdad. Beryl lo miró interrogante, sin darse cuenta de a dónde quería llegar. Belette le dijo que no tardaría en acostumbrarse a desear. El hombre sugirió a Beryl que intentara darse el gusto de desear. Tocándole la cara, añadió que sería mejor que cerrara los ojos. Deseó darle lo que quisiera,
pidiéndole que se abriera un poco a él. Beryl preguntó por qué Belette estaba dispuesto a hacer algo así, ya que ni siquiera estaba enamorado de ella. La chica solía pensar que un vínculo así solo se daba entre los enamorados. Claro que hay quien piensa lo contrario. Los dos duques anteriores eran humanos, pero habían rechazado su humanidad. Pero este demonio, que no era humano, se fue abriendo camino lenta pero inexorablemente en el corazón de Beryl. Hasta que su corazón se inflamó de deseo, esperó pacientemente. Mientras hablaba, Belette notó que algún detalle de Beryl le resultaba bastante atractivo. Perpleja, la muchacha le lanzó una mirada interrogante. El duque le explicó que, desde su primer encuentro, su olor le había atraído, sobre todo ahora que estaban tan cerca. También añadió que él podía darle mucha más felicidad que las plegarias a cualquier dios. A Beryl su discurso le pareció desmesuradamente blasfemo. Tocando suavemente su piel, Belette le pidió que le dijera lo que quería. Después de todo, en su opinión, ella merecía más que nadie conseguir lo que quería. Belette creía que no había nadie en todo el mundo que no se sintiera atraído por Beryl, al menos entre sus conocidos. Mirándola fijamente, el duque le indicó que si tenía miedo, podía simplemente cerrar los ojos. Mientras tanto, había una acalorada discusión entre los demás demonios sobre cuánto tiempo permanecería Herzog en la cámara nupcial. Haciendo una conjetura, Naverus dijo que no más de 3 horas. En desacuerdo con él, Lunove puso el mínimo en 5 horas. Apoyándole, de Caravia se atrevió a hacer la misma apuesta. 2 personas cercanas al duque apostaron por lo mismo. Naverus preguntó por qué 5 horas exactamente, a lo que Lunove respondió que el duque había advertido a los visitantes del mundo humano. El hombre quiso protestar, pero los que le rodeaban no le escucharon. Desesperado por ser ignorado, Naverus lo fijó en 1 hora. Sin embargo, después de 1 hora, e incluso después de 2 horas, e incluso después de 3 horas, el duque aún no había salido. Naverus perdió la apuesta y parecía abatido. Los apostantes de las 5 parecían tranquilos, y Naverus les preguntó qué les hacía estar tan seguros. A lo que de Caravia contestó tranquilamente que el duque había elegido personalmente el vestido de novia de la santa, aunque antes no se había preocupado de las pequeñeces. Al hombre le disgustó que la muchacha no lo hubiera dicho antes, aunque ni siquiera había preguntado. Elbus especuló entonces con la posibilidad de que el duque estuviera muy enamorado de Santa, pero Lunove y de Caravia no creían que eso fuera posible. Lunove se dio cuenta de que el vestido no era más que la decoración de un evento en el que el duque había participado de un modo u otro. Sin embargo, después de 5 horas, o incluso 7, el duque aún no había salido de la cámara nupcial. Todos los presentes empezaban ya a ponerse muy nerviosos. Naverus incluso se permitió pensar que el duque podría haber matado al santo. Algunos asintieron horrorizados a su suposición. Entonces Naverus se apresuró hacia la salida, y Lunove le preguntó a dónde iba. El hombre respondió que pretendía asegurarse de que el duque estaba bien. De Caravia lo tranquilizó, diciéndole que sin duda no estaba allí, pues ella lo habría percibido de inmediato. Naverus seguía decidido a comprobarlo. Además, no quería convertirse en un siervo humano. Lunove le instó a detenerse, recalcando que de Caravia tenía razón. En respuesta, el hombre afirmó que aún debían saludar al duque, indicando que temía que el señor nunca saliera. Al darse cuenta de que Naverus tenía parte de razón, Lunove seguía pensando que una acción precipitada no serviría de nada, así que dijo que no debían acercarse demasiado a los aposentos. Así de repente, Elbus alertó a todos de que el duque había salido finalmente, habiéndolo visto a través de la ventana. Sin dudarlo un instante, Naverus saltó rápidamente a la ventana. Luego saltó hábilmente, dirigiéndose en voz alta al duque. Al oír el ruido, Belette se dio la vuelta inmediatamente. Cayendo de rodillas frente a él, Naverus se preocupó por su estado, y el duque observó que el hombre era demasiado ruidoso. Cambiando a un susurro, Naverus se disculpó cortésmente. El hombre se puso visiblemente nervioso cuando Herzog le preguntó dónde estaba su velo. Al ver que Lunove y de Caravia se acercaban, también les preguntó por la presencia del velo. Disculpándose, se pusieron el velo, aunque de Caravia no entendía por qué era necesario, ya que pensaba que al duque no le gustaba Saint. Preguntaron a Belette cuándo sería un buen momento para limpiar la sala principal, a lo que respondió que ahora era un buen momento, lo que les permitiría terminar antes del mediodía. Aún quedaba mucho tiempo antes del mediodía, y Naverus prometió terminar a tiempo. En su prisa por marcharse, el duque le indicó que le quedaban algunos asuntos que atender en el anexo. Hacia allí se dirigió el hombre, sumido en sus pensamientos. Le vino a la memoria cómo, tras pasar un rato con Beryl, la había observado mientras dormía cuando, de repente, la muchacha comenzó a despertarse. Con preocupación en la voz, Belette le sugirió que durmiera un poco más, pues las noches eran largas en la mansión Vane. La niña, de acuerdo con él,
se durmió de inmediato. Este recuerdo le hizo sonreír. Un rato después, cuando Beryl despertó, fue presentada apresuradamente a sus sirvientes, los nobles caballeros que la acompañarían, así como los sirvientes que habían sido enviados para servir fielmente a la nueva duquesa. Lunova enfatizó que en la familia Vine, incluso los sirvientes tenían habilidades de combate, pidiendo a Beryl que confiara con seguridad en ellos si algo salía mal. Después de saludar a todos cortésmente, el santo notó que el comportamiento de los demonios había cambiado, pero la silenciosa mirada de desagrado de Naverus tampoco le pasó desapercibida. El hombre se apartó bruscamente cuando Beryl le devolvió la mirada. Los sirvientes prometieron servirla con la mayor sinceridad, a lo que la muchacha respondió con una sonrisa. Los demonios seguían siendo igual de descarados, pero empezaron a comportarse con más respeto. Beryl supuso que se debía a lo que había ocurrido por la mañana. Por la mañana, al otro lado de la puerta, la muchacha oyó conversaciones y pasos que se acercaban. Por las conversaciones, oyó que alguien iba a entrar inmediatamente en la habitación. Resultó ser de Caravia acompañado de 2 hombres. La chica dirigió una mirada silenciosa a la santa mientras se volvía hacia ella, preguntando tranquilamente si ya era hora de que se levantara de la cama, a lo que de Caravia respondió afirmativamente, indicando que pretendía escoltar a la nueva duquesa. Pero antes iba a traer ropa para Beryl, cosa que no le importó. Llevaba un vestido negro sencillo pero precioso, con los rizos bien arreglados. Volviéndose hacia de Caravia, Beryl señaló que, ya que las presentaciones a los sirvientes habían terminado, le gustaría echar un vistazo a la recepción, explicándole que allí había varias piezas de joyería desconocidas para la alta sociedad, deseando trasladarlas. Pero de Caravia le preguntó si quería decir eso, que el interior no estaba a la moda. Una respuesta tan directa convirtió las insinuaciones de Beryl en tonterías en un instante. La muchacha pidió a la santa que se sintiera libre de cambiar lo que pareciera extraño. Lunova y Naverus sugirieron que Beryl probablemente quería ocultar la naturaleza demoníaca del duque. De Caravia aclaró si a la duquesa le parecía bien acompañar a tanta gente, a lo que ella respondió negativamente. Recibida la respuesta, la muchacha le dijo a Lunova que se metiera en sus asuntos. La misma suerte corrió Naverus con una leve patada en la espalda. Volviendo su atención a los demás sirvientes, de Caravia les ordenó que desaparecieran y no merodearan. Así que se quedaron los 2 solos mientras la muchacha seguía con la mirada a los criados que se marchaban. Luego dirigió su mirada a Beryl, como si esperara algo. A Beryl le hizo gracia la reacción de la muchacha. Era como si le preguntara si había hecho un buen trabajo. La santa no pudo evitar sonreír, respondiendo con educada gratitud. De Caravia estaba a punto de acompañar a la muchacha a la recepción cuando ésta le pidió que esperara. Beryl había expresado su deseo de quedarse primero en su habitación. Mientras tanto, Elbus los observaba, oculto tras una columna. Al cabo de un rato entró corriendo en el despacho del duque, disculpándose por la intrusión. Entregando el papel doblado al caballero, Elbus declaró que Saint había intentado enviar una carta al templo. Esto despertó el interés de Belet, que se preguntó qué podría haber escrito. Comenzando a leer la carta, el hombre supuso que podría mencionar pruebas de su naturaleza demoníaca. Tras terminar de leerla, el duque se volvió tranquilamente hacia Elbus. Elbus, por su parte, estaba dispuesto a escuchar y seguir órdenes. Tendiéndole la carta, Belet le dijo que se la enviara directamente así, pidiéndole que leyera el contenido. Al leer la carta, Elbus se sintió invadido por una intensa conmoción. El contenido decía que Beryl, tras ponerse en contacto con el sacerdote principal, había notificado que había llegado sana y salva a la mansión Vine, y que había pasado algún tiempo con el duque, pero que no había encontrado pruebas de su relación con los demonios. Sonriendo, Belet expresó que Beryl podría haberlo acusado fácilmente de eso. Sin embargo, no lo había hecho. El hombre estaba ansioso por saber lo que ella pensaba. Una mujer que había rechazado a Dios por querer quedarse aquí para sus caprichos. El duque sabía que a ella le costaba revelar sus verdaderos deseos, con la intención de sacárselos. Érase una vez una gallina que ponía cada día un huevo de oro para su amo, pero el amo se preguntó una vez si habría más huevos si abría la gallina, y en lugar de gratitud, el hombre regaló a su gallina la muerte. Al final no le quedaron huevos de oro. Ahora parece que Belet podía entender a su maestro. Nunca había necesitado los 7 deseos de muerte, pues tenía todo lo que desear. La pasión siempre había sido el último deseo de esa lista, pero después de conocer a Beryl, todo había cambiado. Cuando el hombre escuchó por primera vez la leyenda del hombre que abrió la oca,
solo pudo reírse. Después de todo, Belette lo había considerado un tonto increíble, pero ahora parecía comprenderlo. El duque quería divertirse un poco más, pero le preocupaba el estado de Beryl, así que pretendía refrenar sus caprichos lo mejor que pudiera. Pero cuando Belette intentó trabajar, se sintió inmediatamente abrumado por el impulso de ir a la habitación donde estaba Beryl. Le parecía una especie de obsesión. Además, de Beryl emanaba una energía que la gente no sentía. Incluso a la desesperación y la violencia del campo de batalla. Duque sentía pura energía negativa de ella, una fuerte emoción expresada justo antes de la muerte por alguien que increíblemente quiere vivir, siendo que Beryl ya se había enfrentado a la muerte 2 veces. Su energía negativa restauró el poder mágico de Belette que había gastado en la batalla antes de la boda. Inclinándose, Elbus se propuso enviar la carta inmediatamente. Concentrándose, el hombre invocó su poder demoníaco. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó en un pequeño cuervo negro. Volando fuera de la mansión, Elbus se fundió con la oscura noche estrellada. Abandonado a sí mismo, Belette se sumió en sus pensamientos. La verdad era que no quería saber si Beryl era una santa normal o una rebelde contra los dioses. Quería saber si tenía intención de abandonar este lugar, o por el contrario, si pretendía quedarse con él. El duque no podía asegurarlo, pero una cosa era cierta. Estaba deseando verla. Mientras tanto, Beryl reflexionaba sobre algunas de las rarezas que había notado recientemente. Mientras ella y de Caravia paseaban por la finca, les pidieron que se detuvieran. Un aterrorizado Naverus ordenó a todos que bloquearan la entrada. Beryl supuso de inmediato que un monstruo había aparecido cerca, pero de Caravia la tranquilizó, diciendo que no parecía lo bastante peligroso. Al darse cuenta de que su suposición era correcta, Beryl se tensó un poco. La siguiente rareza ocurrió cuando conoció a Naverus. La muchacha pensó que probablemente iba a hacer una mueca de disgusto como hacía habitualmente, pero el hombre, por el contrario, inclinó ligeramente la cabeza para saludar a Beryl. Era la primera vez que la santa lo veía saludar tan cortésmente. De repente, la muchacha se tensó al oír ruidos extraños. Al girarse por el ruido, supuso que eran los gritos de un monstruo. El duque, que se acercó a ella, volvió su cónyuge hacia ella, pidiéndole que no mirara en esa dirección. Belette le aseguró que, aunque no pudiera ver lo que ocurría, los criados quedarían impresionados de que se preocupara por las inquietudes de la mansión. A lo que Beryl replicó que era imposible sentir preocupación sin ver la acción. Tomando a la muchacha por los hombros, el duque la invitó a unirse a él como señora de la casa. Perpleja, Beryl le aclaró para qué. Manteniendo una expresión tranquila en el rostro, Belette le sugirió que fuera al funeral. Su respuesta hizo que la muchacha se pusiera visiblemente tensa. Supuso que el duque iba a celebrar un funeral por el monstruo, pero Beryl no entendía por qué iba a celebrarlo por una criatura que hacía daño a todos los vecinos. De repente, la muchacha se estremeció al oír otro grito. Luego empezaron a apagarse poco a poco, resonando por toda la mansión. Tras reflexionar, Beryl llegó a la conclusión de que lo más probable era que el funeral no fuera en honor del monstruo. Sería en honor de uno de los demonios de la familia Vine, porque hacía apenas un segundo, la criatura se movía como un humano. Decidiendo no ignorarlo, la muchacha declaró que asistiría al funeral. Al oír la respuesta, Belette sonrió satisfecho, como si hubiera esperado esas palabras. Ordenó a de Caravia que ayudara a la duquesa a hacer el equipaje. Volviéndose hacia Beryl le dijo que hoy aprendería más sobre lo que era su familia. La santa no entendió muy bien qué quería decir con eso. Poco después tuvo lugar el funeral. Beryl miró a la persona que yacía en el ataúd. Era una niña, con extrañas manchas en la cara. No parecía un demonio ni un monstruo. Beryl se preguntó qué era, porque la chica era algo entre un monstruo y un humano, y las manchas de su cara parecían como si a medio camino de convertirse en un monstruo, algo la hubiera detenido. Beryl no creía que eso fuera posible, y los cadáveres de monstruos solían quemarse. Pero el caso de esta chica era mucho más interesante. Se había preparado una tumba en su honor, pero las manchas de su rostro hablaban de una transformación. Preguntó si este era el cementerio de la familia Vine, a lo que recibió una respuesta favorable. Belette le dijo que allí era donde los sirvientes de su familia encontraban su fin. Érase una vez, esta chica, que se identificó como Quilatia, vino al duque. Hay muertes que no se pueden evitar, aunque cambies a los demás. Al fin y al cabo, seguían teniendo el destino de ser convertidos en monstruos. Esto se debía a la falta de poderes mágicos que no tenían de dónde sacar. Cuando llegó ante el duque, Quilatia juró servirle, pues lo consideraba un honor. La gente como ella sabía que estaba a punto de encontrar su fin, así que Belette los llamó en silencio hacia él.
les preguntó dónde querían terminar, en la mansión o en otro lugar. Quilatia prefirió quedarse en la mansión, expresando su deseo de que el duque se encargara personalmente de su vida. Pero ella quería salir, morir entre los monstruos, queriendo intentar matar al menos a uno de ellos antes de fallecer. La muchacha deseaba ayudar al duque, aunque fuera en lo más mínimo. Aceptando su deseo, Belet había prometido preparar una lápida, y ahora, de pie en el funeral, consideraba honorable la muerte de Quilatia. Esto había sucedido innumerables veces, y todos habían encontrado la muerte como Quilatia. La muerte del duque tenía que ser la misma, muerte por falta de poderes mágicos. Pero la aparición de Beryl cambió eso, influyendo en el futuro desenlace. Quizás el santo influyó no solo en el futuro de Belet, sino también en el de todos, sobre todo porque aún emanaba una energía refrescante de Beryl, e incluso Belet estaba encantada por el fuerte pulso, casi mágico, y algunos demonios arrancaron instintivamente esa energía. Por eso, Herzog creía que Beryl podía cambiarlo todo. Su pregunta sobre el cementerio fue como si confirmara que la familia Vine eran demonios, y la respuesta positiva de Belet le dio la mejor prueba. Por lo tanto, el hombre esperaba que la muchacha probablemente revelara sus pensamientos, pero respondió brevemente. El duque se preguntó por qué no los había denunciado al templo. ¿Por qué seguía fingiendo que no sabía nada, mirándolos con comprensión y simpatía? Al fin y al cabo, si eran enemigos, el santo debía deshacerse de ellos. De repente, el duque le anunció que se diera prisa. Sin darse cuenta de lo que quería decir, Beryl le interrogó. Entonces Belet se dio cuenta de que la palabra había salido sola, pero en su mente, el duque deseaba que Beryl se diera prisa y actuara como pretendía. Después del funeral, un atardecer escarlata descendió sobre la finca. Belet estaba sentado en su estudio, sumido en sus pensamientos. Recordó cómo la muchacha había tenido la intención de terminar lo que estaba haciendo después del funeral. Antes de partir, Beryl había deseado sinceramente la paz del difunto, a lo que Belet había expresado su gratitud. Sonriendo, el santo comentó que no se debía ningún agradecimiento. Sin embargo, Belet seguía preocupado por la reacción de Beryl a su historia sobre el cementerio. Después de todo, era una pista obvia que ella no parecía dispuesta a utilizar. Siempre le había parecido que Beryl permanecería indiferente ante su muerte, y había estado preparado para ello. Pero ahora los demonios tenían la esperanza de vivir sin convertirse en monstruos. Era la primera vez que Belet se encontraba en un callejón sin salida semejante. Al hombre le parecía simplemente irrisorio encontrarse en semejante estado, pero esa esperanza era inútil sin la energía de Beryl. La razón de su ansiedad era que quería saber si el santo iba a ayudar a los demonios. Así de repente, el duque fue llamado ansiosamente. Elbus, que acudió de inmediato, se disculpó por la repentina intrusión. Le informó de que había cumplido sus órdenes, pero que acababa de llegar una respuesta del templo, y ahora el santo probablemente iba a escribir una respuesta. El hombre preguntó si debía traer la carta como la última vez, pero Belet le dijo que no hiciera nada. Levantándose de su asiento, el hombre declaró que esta vez iría en persona. De Caravia, que había traído la carta del templo, preguntó a Beryl si deseaba leerla o quemarla de inmediato, a lo que la muchacha respondió que al menos debía familiarizarse con ella. De Caravia se dirigió a la salida, pidiendo que la llamaran si necesitaba algo. La carta estaba llena de preguntas sobre si había encontrado rastros de demonios y cuál era el estado del duque. A Beryl le habría encantado quemar la carta, como le había sugerido de Caravia, pero no pudo. No había pasado nada desde la boda, y la muchacha pretendía contestarla, ganándose otro indulto. Beryl quería observar mejor a la familia Vine, pero la muchacha fue sorprendida por Belet junto a la carta, preguntándole qué estaba haciendo. Dándose la vuelta, la santa contestó tranquilamente que estaba escribiendo una carta para el templo. Acercándose a ella, el duque expresó su deseo de saber qué había contestado al templo. Beryl no contestó nada, y Belet, tomando su silencio por asentimiento, cogió la carta. Entonces leyó en voz alta que Beryl, habiendo estudiado a la familia Vine desde dentro, no percibía la energía demoníaca. Era como si Belet no pudiera creer que ella hubiera escrito eso. Observó que recordaba perfectamente la expresión de su rostro en el funeral, y por ella, el hombre podía juzgar con seguridad que era curiosa. Entonces Belet le preguntó sin rodeos si sentía curiosidad por su relación con los monstruos. Realmente sentía curiosidad, pero no estaba segura de poder ser sincera. Por lo tanto, la chica decidió responder negativamente. El duque declaró que desde el primer momento en que se conocieron sintió curiosidad por saber por qué ella hacía la vista gorda
gorda a todo. Sus palabras hicieron que Beryl se sintiera tensa. El hombre le preguntó por qué había venido aquí por voluntad propia si lo sabía todo desde el principio. Apretando los puños, Zane se preguntó cuánto sabía él ya. No estaba segura de lo que debía hacer, de si debía buscar una salida a esta situación o si era el momento de ser sincera. Belette le preguntó a la muchacha si sabía por qué él había sentido curiosidad por sus verdaderas intenciones desde su primer encuentro. Sin esperar su respuesta, el duque afirmó que era porque sus ojos eran especiales. Mientras Beryl estaba en estado de shock, él expresó que sabía de sus 2 primeras muertes. Al oír esto, la chica se quedó atónita. Intentó salir de la habitación, pero Belette se lo impidió. Arrodillado frente a ella, el hombre le preguntó qué le parecería unirse a ellos en la tercera vida. Le propuso ir con él y entrar juntos en el infierno. Cuando haces un trato con el diablo, inevitablemente pierdes algo, aunque al principio parezcan cumplir sus promesas. Pero siempre te quitan algo importante que ni siquiera esperas, sumiéndote en la desesperación mientras ellos mismos se ríen. En el templo, Beryl había oído innumerables historias sobre demonios. Por eso no podía hacer nada contra sus sospechas. Una tentadora oferta de un demonio que, sin duda, podría poner la vida patas arriba. Beryl no entendía sus intenciones y lo que le faltaba ya que le ofrecía tal cosa. Se preguntaba por qué quería ganarse a Zane para su bando. Y lo más importante, si podía confiar en él para hacer un contrato. Mientras la chica pensaba, Belette habló, denotando que emociones como el miedo, la tristeza o la traición eran alimento atractivo para los demonios. Levantándose de sus rodillas, el hombre añadió que se sentía tentado por las emociones que emanaban de la muchacha, razón por la cual pensaba constantemente en ella. Ansiaba deshacerse de cualquiera que la mirara. El duque dijo que creía que era porque era adicto a la energía de sus emociones, pero que necesitaba más que eso. Bajando la mirada, Beryl replicó que no entendía lo que decía. Belette notó que sabía lo sospechoso que sonaba, pero prometió ser sincero. Tocándole la cara, el hombre indicó que sus ojos eran especiales y que veía su final todos los días en el espejo. Al igual que Quilatia, que perdió sus poderes mágicos y su cordura y se convirtió en un monstruo, él se veía a sí mismo convirtiéndose en un monstruo. Al oír esto, Beryl no podía creer que fuera realmente cierto. Belette continuó diciendo que desde que el santo había llegado aquí, su final había cambiado, y ahora no era la muerte lo que le esperaba. Narró que había visto a una mujer con el mismo color de pelo que Beryl, con un vestido blanco, sonriéndole mientras descansaba en su regazo. Besándole la mano, el hombre añadió que no podía dejar de pensar en ella. Después de todo, ella había cambiado algo en su vida, en esta vida tan aburrida, y parecía que era ella quien podía cambiar el final destinado. Por eso Belette le hizo señas de que no podía dejarla marchar, porque si ella deshacía este lugar y se marchaba, solo la muerte volvería a estar aquí en el futuro. La muchacha guardó silencio durante algún tiempo cuando él le preguntó qué pasaba con ella. Beryl se dio cuenta de que el deseo de vivir las unía. Habiendo experimentado la muerte 2 veces, ella deseaba cambiar el futuro. Su nueva tercera vida podría cambiar el futuro si permanecían juntos. Como vagar por el desierto para encontrar de repente un oasis que humedezca una garganta seca. Cuando no hay tiempo para averiguar si es un espejismo o no. Belette también se dio cuenta de que esta chica era como él. Volvió a comprobar con ella si lo sabía todo. Expresó que era evidente que ella no tenía intención de revelárselo al templo. Bajando la mirada, la chica le dio la razón. Abrazándola de repente, Belette declaró que nunca había estado tan obsesionado. El hombre compartió que podía distraerse tanto con ella que no podía hacer nada. Duque le sugirió que intentara utilizarle. Entonces, abrumado por sus sentimientos, besó suavemente a la chica en los labios. Interrumpiendo el beso, Beryl preguntó exactamente cómo debía utilizarlo. Tocando sus rizos, el hombre pidió a la chica que se quedara con él. El hombre prometió cumplir todos sus deseos, así que le preguntó si iría al infierno con él o si preferiría vivir en el paraíso con los traidores. Mirándole, la muchacha guardó silencio. Quería decidirlo por sí misma. Entonces todos los demonios de la mansión Vine, y más allá de las puertas del infierno, oyeron simultáneamente el anuncio del duque. Llevando a la chica inconsciente en brazos, anunció que Santa Beryl von Vine revelaría a la Girata durante el ritual, añadiendo que ahora era declarada oficialmente esposa del demoníaco duque Belette von Vine. Lunove se sumió en sus pensamientos mientras Naverus le preguntaba qué significaba todo aquello, a lo que el hombre respondió que significaba que la santa ya no era solo una persona. Un rato después,
Naverus se preguntó en voz alta si Beryl no sería una santa de verdad, ya que estaba a punto de abrir las puertas del infierno. Entonces le preguntaron si el duque le había transmitido alguna advertencia. Suspirando, el hombre respondió tranquilamente de forma afirmativa, añadiendo alegremente que si el demonio de la clarividencia ve las cosas así, entonces es lo correcto. El rubio se preguntó si la declaración pública del santo de que no eran demonios disminuiría las sospechas. Elbus indicó que, de este modo, el nombre de Vine ganaría más influencia en todos los territorios. Las emociones negativas de los humanos que los demonios necesitan asimilar utilizando la magia. Antes, para absorber estas emociones, reducían su alcance a las batallas en los campos de batalla. Pero si podían evitar el daño que causaría Saintes llamando demonio a Yuke y empezar a actuar abiertamente, podría ser un gran problema. A los presentes también les preocupaba no poder seguir fingiendo delante de Santa si ella estaba al tanto de todo. En opinión de Naverus, Beryl era algo más que una marioneta del templo. El hombre estaba convencido de que ella tenía sus propios planes, y no estaba dispuesto a bajar la guardia como los demás. Mientras tanto, Beryl se despertó en sus aposentos. De Caravia, a su lado, la alertó de que el duque había salido para los asuntos del día. La muchacha preguntó entonces a su nueva ama si había dormido bien. Al reflexionar, la muchacha se dio cuenta de que lo que había ocurrido ayer no había sido un sueño. Ella y Belet habían pasado mucho tiempo juntas. Habían hablado mucho, pero seguía pareciéndole un sueño. Al notar el rubor en el rostro de Beryl, de Caravia le preguntó si estaba bien, a lo que ella respondió afirmativamente. El santo preguntó entonces si los asuntos diurnos del duque estaban relacionados con personas, y la chica lo confirmó. De Caravia añadió que todo se debía a la próxima gran ceremonia de exorcismo. Incluso en la vida pasada de Beryl, el templo había convocado a los 3 clanes sospechosos de naturaleza demoníaca. Mai realizó una gran ceremonia de exorcismo, alegando que cualquier demonio presente reaccionaría a ella. Durante la comida, de Caravia compartió con Beryl que ella era un demonio de las estrellas. Ante esto, la santa reaccionó interrogante. Recordó que Belet se había descrito a sí misma como un demonio de discernimiento, y Quilatia la había presentado como el demonio de los susurros. Beryl le preguntó a de Caravia si esos nombres estaban relacionados con las habilidades únicas de los demonios. Tras confirmarlo, la muchacha añadió que tenía dificultades para viajar cuando había luz. Sin embargo, cuantas más estrellas podía ver, más fuerte era. Fue entonces cuando Beryl se dio cuenta de que llevar un paraguas no era solo una costumbre de la chica. Preocupada, Santa preguntó si de Caravia se encontraba bien cuando entró en el salón de bodas, a lo que ésta respondió tranquilamente que mientras llevara el paraguas en la mano estaba bien, pidiéndole que no se preocupara por ello. Pero Beryl le prometió que recordaría ese detalle. De Caravia indicó que su majestad no tenía necesidad de memorizar esas cosas, añadiendo que si necesitaba algo, bastaba con decirlo y cualquiera se inclinaría ante ella. Para Beryl, era una declaración obvia para los demonios. Sin embargo, es una orden que se apoya en la autoridad de Belet, pero aquí no habría demonios que la obedecieran de verdad. En desacuerdo con de Caravia, la santa indicó que iba a seguir adelante con ellos, por lo que valía la pena conocerse mejor. Beryl sabía muy bien que si ella les abría la puerta, entonces debería vivir con ellos. Sonriendo, la muchacha señaló a de Caravia que desde su punto de vista estaba bien sospechar de ella, pero que no quería utilizar el nombre de Belet para resolver problemas. Mirando hacia otro lado, de Caravia replicó que si ese era su deseo, que así fuera. Antes, Beryl pensaba que era imposible comprender las emociones de los demonios, pero al mirar a de Caravia, la chica se dio cuenta de que no era así en absoluto. Beryl le pidió entonces que le contara más cosas sobre los demonios que ahora estaban en el mundo humano, y la chica accedió. Según de Caravia, excluyendo a los indignos de mención, había unos 8 demonios con títulos en el mundo humano ahora mismo. La muchacha preguntó si debían ser invocados, pero Beryl pretendía visitarlos personalmente, queriendo ver cómo desempeñaban sus funciones. Decidieron empezar por Naverus, el general e inspector. A Beryl le pareció que su nombre era demasiado complicado para empezar. De Caravia le explicó que su papel consistía en eliminar a aquellos que tenían malos pensamientos contra el duque, y en esos momentos, el hombre solía estar en el cuartel. Al llegar al cuartel, las muchachas notaron que uno de los demonios Beal llamaba ansiosamente a Naverus. Perplejas por lo que ocurría, decidieron observar. El hombre informó apresuradamente a Naverus de que la magia de Casirin se estaba agotando y pronto se convertiría en un monstruo. Beryl se sorprendió, pues no había pasado nada desde el último funeral. Al oír esto, Naverus miró al santo con gesto amargado. El hombre no podía creer que estuviera en peligro de perder a otro camarada. Se amargó porque la gente que antes eran magos ahora eran llamados demonios debido a la maldición, y Naverus solo tenía al templo como culpable de todo. Mirando al hombre con pesar,
la chica se dio cuenta de algo. A pesar de su actitud despectiva, él no la odiaba personalmente. Naverus odiaba a los clérigos, lo que le vino inmediatamente a la mente al ver a Beryl. La santa llamó a de Caravia con la intención de hacerle una pregunta. Beryl preguntó si Casrín no era el demonio más joven entre ellos, a lo que la muchacha respondió tranquilamente de forma afirmativa. Beryl recordó que según de Caravia la transformación en monstruo ocurría entre los demonios más viejos y con poderes más débiles. Naverus observó atentamente cómo la santa notaba que Casrina carecía aún más de magia de lo que ella pensaba, y de Caravia estuvo de acuerdo. Decidiendo añadir algo a sus palabras, el hombre afirmó que reponer la magia se hacía difícil cuando el templo los vigilaba. Luego, frunciendo el ceño, preguntó qué había traído a la santa a la caballería. Sin responderle nada, Beryl reflexionó sobre su problema en la escasez de magia. Haciendo acopio de ingenio, la muchacha decidió expresar su pensamiento. Naverus la miró fijamente, esperando a que hablara. Beryl preguntó si era posible detener la transformación en monstruos y podían obtener fácilmente poder mágico. El hombre estaba a punto de objetar, pero de Caravia lo interrumpió, dándole la razón a la muchacha. Al recibir la respuesta, Beryl dijo con una sonrisa que en ese caso había una salida. De Caravia puso cara de sorpresa, pero Naverus mantuvo la indiferencia en su rostro. Una tarde, durante la segunda vida de Beryl, los acólitos se presentaron ante el duque Hubbard. Con lágrimas en los ojos, notificaron cosas extrañas y muertes humanas. Pero el duque Hubbard ignoró siempre las peticiones de la gente. Sin embargo, algún tiempo después con su caballero, que estaba cumpliendo otro recado de su amo, sucedió algo muy extraño e incomprensible. Fue entonces cuando Hubbard comenzó a actuar. Accidentalmente encontró cierto tesoro en su propio territorio. Fue mucho después de la gran oración, pero ahora que el momento de la oración ha llegado antes de lo esperado, es probable que el duque desconozca la existencia del tesoro. La gran oración requería la presencia de las 3 familias nobles, lo que significaba que durante el tiempo de la oración, los duques abandonarían sus tierras. Y era entonces cuando Beryl pretendía encontrar el tesoro, pero como Belette también se ausentaría durante ese periodo, tendría que dirigir ella misma las fuerzas de Vayne. Sin embargo, Beryl dudaba que pudiera convencer a Naverus con sus propias fuerzas. Apretando los puños, la muchacha decidió dejar de lado ese pensamiento y ser fuerte. Con toda su confianza, se dirigió a Naverus, diciéndole que necesitaban discutir un asunto concerniente a la expedición. De Caravia aclaró si el santo estaba seguro de ello al no estar el duque. Respondiendo afirmativamente, Beryl, comprendiendo sus preocupaciones, replicó que no tenía intención de rebelarse contra Belette. Sonriendo, Naverus declaró que no era que pudiera obedecer tal orden. Al escucharle, de Caravia le indicó que se detuviera. Levantando orgullosamente la cabeza, Beryl le respondió que sabía que él no confiaba en ella y que no obedecería, ya que se regía por las reglas demoníacas de esta tierra. Naverus complementó que, según las reglas, ella no tenía la libertad de darle órdenes. Después de todo, en el mundo demoníaco, muchas cosas se decidían por la fuerza. De Caravia bajó la mirada emocionada cuando Beryl afirmó que tenía una propuesta para él. Burlándose de la santa, Naverus le preguntó si sugería una pulseada, pero la muchacha respondió que había oído que a los demonios les encantaban las emociones, sugiriendo que podían hacer una apuesta y apostar. También añadió que sabía que los demonios no determinan su jerarquía basándose únicamente en la fuerza. Por ejemplo, el demonio de mayor rango después de Belette era Lunove, pero era Naverus quien lideraba a los caballeros, así que la jerarquía no dependía solo de la fuerza. De acuerdo, de Caravia explicó que una estrategia excepcional o logros significativos podían aumentar el rango. Beryl se alegró de que su corazonada fuera correcta. Por lo tanto, indicó que junto con el título de Duque Demonio de Sangre de Belette, planeaba mantener su rango con la ayuda de una apuesta. A esto, Naverus comentó que si alguien los escuchaba, pensaría que ella ya había ganado la apuesta. Entonces aclaró a qué iba a apostar la muchacha, queriendo ir al grano. En lugar de contestar, Beryl expresó su preocupación por algo, que la apuesta podría hacerse si Naverus se ofrecía a cumplir sus órdenes. Apretando los puños, el hombre le preguntó si realmente pensaba que los demonios no se tomaban en serio los tratos. Sin esperar respuesta, gritó que trataban los tratos con la mayor sinceridad, preguntando de nuevo por los detalles de la apuesta. Sonriendo, Beryl indicó que confiaba en él, con la intención de expresar la esencia del trato, pero Naverus la interrumpió, preguntándole qué le ofrecería si perdía. El hombre escuchó cada palabra cuando Beryl dijo que se aseguraría de que el duque no se enterara,
aunque los demonios dejaran de obedecer sus órdenes. De Caravia miró inmediatamente a Naverus, observando su reacción. Beryl añadió que si ella ganaba, el hombre no se atrevería a negarse a seguir sus órdenes. Sonriendo, Naverus observó el exceso de confianza de la santa. Afirmó que si ella perdía, su vida en la mansión se volvería muy miserable. Pero Beryl expresó su confianza en su victoria, pues no quería perder nada más. Pensando en ello, la muchacha se preguntó si este era también su deseo. Se preguntó qué pensaría Belet al respecto. Volviéndose hacia Naverus, Beryl se propuso expresarle su orden. La muchacha le dijo que se infiltrara en el territorio de Yubar y recuperara la joya del espíritu demoníaco. Al oír esto, Naverus y de Caravia se quedaron en estado de shock. Los demonios que los rodeaban se giraron de inmediato, desconcertados por lo que acababan de oír. No podían creer que hubieran vuelto a oír hablar de semejante artefacto. Después de todo, se había perdido cuando el archiduque Kelek aún vivía. Un exasperado Naverus afirmó que ese artefacto no podía encontrarse, ni siquiera con todos los esfuerzos posibles. Beryl explicó que, dado que el artefacto emitía poder mágico, ayudaría a reducir el agotamiento de la magia. A pesar de su disgusto, Naverus lo comprendió, expresando su esperanza de que funcionara. El santo le animó entonces a mostrar su poder y encontrar el artefacto por el bien de Casrim. Decidiendo no oponerse más, el hombre aceptó el trato. Naverus solo pensaba en perder y ganar la apuesta. Pero deseaba ver o esta chica sería la verdadera salvadora de los demonios. Entonces gritó a los caballeros que comenzaran los preparativos para una incursión en territorio de Yubar. Deteniéndole, Beryl explicó que se trataba de una expedición, por lo que no merecía la pena enfrentarse a Yubar a campo abierto. Naverus la miró con todo su desagrado mientras los demás esperaban órdenes precisas, tras lo cual les dijo que se prepararan inmediatamente para la operación encubierta. Beryl, por su parte, estaba preocupada por si todo iría bien. Mientras tanto, en el territorio del ducado de Orobas, que estaba envuelto en una lluvia torrencial, el duque estaba leyendo una carta del templo, que decía que un hombre debía presentar pruebas de que no era un demonio. Agarrando la carta, el duque estaba indignado porque el templo se estaba volviendo bastante problemático. Después de todo, él les había ofrecido oro antes. No entendía qué había pasado si el templo había estado tranquilo hasta ahora. Su sirviente informó que mientras investigaba el asunto, se enteró de que el sacerdote principal a cargo del templo de Orobas había cambiado. El duque comprendió entonces que se trataba de una nueva forma de extorsión bajo la apariencia de una oferta. Se alegró, sin embargo, de que todo en Vain fuera examinado por el santo, y no tendría que oír tonterías sobre pruebas y pagos en oro. Contemplando la fotografía de la muchacha, el duque empezó a considerar su belleza pura e increíble. Cuanto más miraba la fotografía, más se asombraba. Sentía curiosidad por saber cómo sería conseguir una chica tan brillante, pero se dio cuenta de que probablemente el duque Vain ya había acaparado para sí toda la atención de la santa. Solo de pensarlo se puso furioso. Entonces se le acercó un ayudante, preguntándole qué respuesta debían dar al templo, a lo que el duque ordenó que les mostraran el debido respeto. El día siguiente volvió a ser turbulento en el ducado de Orobas. Golpeando con rabia la mesa, el duque expresó su indignación por la respuesta del templo. En la carta que llegó, los funcionarios del templo aclararon que aún no habían recibido pruebas de que el duque Orobas no fuera un demonio. El ayudante también aclaró que incluso los templos locales habían empezado a enviar cartas exigiendo que se tratara con las criaturas demoníacas de Orobas. El duque se dio cuenta de que a este paso podría hacerse famoso como un simplón en todo el continente. Dirigiéndose a la cámara subterránea, el hombre pretendía demostrar que no era un demonio. Antes no entendía por qué sus antepasados creían en los dioses, pero ahora veía algún beneficio en ello. Una vez allí, Ersov estaba seguro de que lo único que necesitaba como prueba era un trago de agua bendita, pero últimamente había sido difícil conseguirla, incluso en los templos. Sin embargo, en los registros secretos de la familia Orobas se describía el método de su creación. De repente, una criada preocupada se volvió hacia el duque. Volviéndose hacia ella, le preguntó de mala gana qué quería. Su rostro se contorsionó de ira cuando ella le informó de que el templo había decidido aplazar la fecha de la gran oración. Mientras tanto, Naverus, después de haber preparado todo para la expedición, indicó que era hora de partir. Lentamente, el hombre, junto con su grupo, se alejó cada vez más de la mansión. Al ver partir a Naverus, las dos muchachas llamadas Raine y Chloe se preocuparon de que no le ocurriera nada. Para ellas, no había ninguna garantía de que tal artefacto existiera realmente, pues creían que un verdadero santo no ayudaría a los demonios. De repente, se estremecieron de horror cuando las llamaron. Era Beryl, que les dedicó una suave sonrisa, preguntándose si estaban despidiendo al grupo de Naverus. Al ver exactamente quién las había llamado, las chicas se horrorizaron. Respondiendo
Respondiendo positivamente a la pregunta de la santa, le preguntaron cómo sabía sus nombres, a lo que la muchacha respondió tranquilamente que cómo iba a vivir aquí, simplemente tenía que saber los nombres. Guardando silencio como respuesta, Ben y Chloe sinceramente no entendieron la seriedad de sus palabras. Un rato después, los demonios se reunieron y hablaron en una de las habitaciones. El hombre de pelo rubio decidió compartir lo que había aprendido accidentalmente sobre el santo. Hacía unos días, paseaba tranquilamente por la finca cuando oyó que la chica llamaba a Elbus. Apresurándose hacia el hombre, la chica parecía preocupada. Beryl notó que Elbus parecía a punto de saltar por la ventana e inmediatamente le preguntó si estaba bien. Tras tranquilizarla, el hombre señaló que solo estaba practicando su habilidad de transformación. Con un suspiro de alivio, Beryl le preguntó si necesitaba concentrarse, a lo que él respondió que estaba acostumbrado. Entonces, sacando una pequeña bolsa, la santa le dijo que tenía algo para él. Abriendo la bolsa, la muchacha le tendió una multitud de gemas. Elbus, perplejo, no podía creer que todo fuera para él. Beryl explicó que en la boda se había fijado en su velo. Sonriendo, la muchacha añadió que, de todos modos, no lo necesitaría y que a él le gustarían las joyas extra. Al oír esto, Elbus parecía a punto de llorar. Transformándose en cuervo, voló agradecido alrededor de Beryl, haciéndole cosquillas. El hombre que los había estado observando todo este tiempo parecía complacido. Pensó que la santa era muy atenta, creyendo que era la legítima dueña de la mansión. El hombre lo recordó con una sonrisa genuina en el rostro. Después de escucharle, Raine y Chloe también recordaron algo. Contaron que Naveru solía dirigirse a ellas por otros nombres que no fueran sus nombres de pila, e incluso de Carabia, mirándolas por encima del hombro, nunca las había llamado por sus nombres. Así que una de las chicas señaló que el hecho de que la llamaran por su nombre la hacía sentir bien. El rubio coincidió con ella. Ambos pensaban que su señoría era sencillamente una persona hermosa. Mientras tanto, dentro del territorio del ducado de Yubar, el sirviente notificó apresuradamente al señor que la gran oración había sido pospuesta. La muchacha convino en que sería más fácil, pero pretendía dejar una clara impresión de sí misma, ya que iba a quedarse aquí, a lo que él comentó que en ese caso tendrían que acelerar sus planes. Mientras Beryl estudiaba los papeles, se dio cuenta de que no todos los residentes de los dominios de Vine eran demoníacos. También se dio cuenta de que no todos sabían que toda la familia Vine era demoníaca. Coincidiendo con ella, de Carabia añadió que, según los humanos, el duque se había instalado entre los monstruos por su bien. Saint se dio cuenta de que ella también lo habría pensado, por su maestría con los monstruos. Los habitantes debían sentir un gran respeto por el duque. Además, la familia Vine era diferente de otros nobles que oprimían a la gente por su estatus. Incluso los caballeros mantenían las distancias con la familia Vine, por lo que eran el epítome del ideal para los residentes comunes. Sin embargo, de Carabia observó que era demasiado peligroso acercarse a la zona residencial. Entonces Beryl comprendió por qué se mantenían alejados, ya que les resultaba difícil hacerse pasar por humanos. Pero la santa decidió preguntar si a los residentes les preocupaba que Belet no cuidara de la propiedad, a lo que de Carabia respondió que al principio sí, pero que pronto todos se dieron cuenta de que el duque estaba muy ocupado. Beryl se dio cuenta de que la confianza de los lugareños no se quebrantaba tan fácilmente, ya que sus tierras habían sido rechazadas por todos durante mucho tiempo, y el hecho de que el duque la hubiera elegido a ella en persona debía de parecerles una salvación. Comprendiendo toda la situación, Beryl debió pensar lo mismo. De Carabia afirmó entonces que mucha gente creía que el primer duque Vine les había defendido llamando estúpida a la gente. Sorprendida, Beryl preguntó si había otros duques además de Belet, a lo que la muchacha respondió afirmativamente. Añadió que siempre había habido un solo duque, Su Alteza Belet. El santo no entendía qué podía significar aquello, pues la familia Vine debía de ser bastante antigua. De Carabia le explicó que la familia Vine se había fundado hacía 400 años y que, desde entonces, solo el duque Belet había poseído estas tierras. Beryl se sorprendió de que Belet tuviera al menos 400 años. Sorprendida, preguntó a de Carabia si eso significaba que los demonios eran inmortales. Se quedó aún más sorprendida cuando la chica confirmó esta suposición. De Carabia indicó que Belet era el demonio más fuerte, aunque bebió de la fuente del deseo más tarde que nadie, y Beryl preguntó cuál era la fuente. Ella respondió que era una fuente fuera de las puertas del infierno, de la que uno podía convertirse en demonio bebiendo. Una sorprendida Beryl aclaró si eso significaba que Belet había sido antes humana como ella. De Carabia respondió que todos los demonios eran originalmente humanos. Mientras tanto, en el interior del templo, la ceremonia de la gran oración estaba en pleno apogeo. El sacerdote,
de pie frente a todos, leía la oración. Los jefes de las 3 familias ducales que habían llegado estaban sentados en las primeras filas. El sacerdote tartamudeaba mientras leía la oración, como si no se la supiera, y Belet pensó que era una tontería. La mayoría de los sacerdotes, pensó, no eran más que un espectáculo patético, en aras de una ceremonia tan insignificante. Habían reunido a los 3 duques del país. Haciendo una mueca, Belet trató la ceremonia con todo el desdén que pudo reunir. Después de todo, si hubiera alguien con un fuerte poder sagrado en el templo, como los sacerdotes anteriores, Belet estaría mucho más interesado en estar aquí. Tras terminar la oración, el sacerdote agradeció a toda su dirigencia. Señalando las ofrendas, el hombre señaló con modestia que no eran merecedores de tal honor. Añadió que gracias a ellas, como siervo de Dios, podría predicar con mayor fervor. Belet se dio cuenta entonces de que, como era de esperar, lo que les importaba eran las ofrendas, no las oraciones. Pensó que, ya que estaban tan hambrientos de bienes materiales, más les valía beber de la fuente del deseo. Levantándose de su asiento, el duque dijo a su séquito que era hora de partir. El sacerdote se quedó perplejo ante tan repentino deseo de marcharse. Belet estaba enfadado, pensaba que los del templo eran unos patéticos bichos que le hacían perder el tiempo. Solo le interesaba saber cuántos días llevaba sin ver a Beryl. Deseoso de ver antes a la muchacha, hizo una señal a los asistentes para que se dieran prisa. Mientras tanto, en la espaciosa biblioteca de la mansión Vine, la suave luz de las velas llenaba la estancia. Lunove, que se encontraba allí, estaba ocupado hojeando algunos libros. De repente, oyó un sonido extraño. El sonido que oyó fue el pisotón de los cascos del caballo del duque. El hombre corrió inmediatamente al encuentro de su amo, informándole de que todo iba bien en la mansión, con la intención de informar sobre los monstruos del noroeste. Pero Belet le interrumpió, preguntando tranquilamente si Beryl se encontraba en el 5º piso, a lo que recibió una respuesta afirmativa. El duque estaba a punto de marcharse, pero Lunove afirmó que tenía un informe sobre el santo. El hombre expresó su indignación por haberla llamado santa. Disculpándose, Lunove se corrigió, llamando a la chica duquesa Vine. Nervioso, el hombre informó de que la chica había puesto en marcha a Naverus. Queriendo saber más, Belet pidió llegar a los detalles. Beryl, mientras tanto, estaba sentada tranquilamente en una mesa de una de las habitaciones, mirando por la ventana. Fue entonces cuando se le apareció el duque, llamando a la muchacha. Beryl se volvió inmediatamente en su dirección al oír su nombre. Sonriendo, el hombre observó que hacía mucho tiempo que no se veían. Emocionada, la muchacha le preguntó por qué había regresado antes de lo esperado. Sin responder nada, Belet, acortando la distancia que los separaba, besó a la muchacha con una especie de avidez y anhelo. El duque declaró entonces que estar con los sacerdotes había sido agotador. También añadió que, a su regreso, se había enterado de algunas noticias interesantes. Mostrando curiosidad, la muchacha preguntó de qué se trataba, a lo que el hombre respondió tranquilamente que se trataba de la actuación de Naverus. Beryl se dio cuenta de que eso era suficiente para sospechar, pues las tropas se habían movilizado inmediatamente después de su partida. Entonces Belet se preguntó si ella había visto algo en su vida pasada, pues siendo siempre una muchacha tan cautelosa, no habría enviado tropas con solo hacer un movimiento llamativo. Apoyó su especulación con el hecho de que Beryl había enviado tropas específicamente al territorio de Yubar. Respondiendo afirmativamente, la muchacha se dio cuenta de que nadie pensaba nunca desde su punto de vista, y Belet debería haber dudado de ella más que nadie, y sin embargo actuó de otro modo. El duque también le preguntó si había aprendido de su vida pasada que a los demonios les gustaba apostar, y Beryl se lo confirmó. Cogiéndola en brazos, Belet afirmó que habría bastado con ordenárselo pronunciando su nombre. El duque aclaró entonces si ese era su deseo, quedarse aquí. Por lo cerca que estaba, Beryl se sintió muy avergonzada. La muchacha se disculpó entonces por haber decidido todo sin él, explicando que la ausencia de Ubar era la oportunidad perfecta para conseguir el artefacto. Pero Belet interrumpió sus pensamientos con un beso, tomándola suavemente de la barbilla. Le aseguró que no estaba enfadado en absoluto y le pidió que no se disculpara. También añadió que se alegraba de que ella hubiera apostado por quedarse aquí y adaptarse. Beryl se sorprendió de su reacción, como si no se la hubiera esperado. El duque le había dicho que podía quedarse aquí todo el tiempo que quisiera. Él mismo lo deseaba. Estar cerca de la chica que tanto le había atraído.